Hola, soy Pablo Sutizupa, estudiante de diseño gráfico, apasionado por la creación de marcas, identidades empresariales y posicionamiento de marcas. Soy host de este podcast homónimo, un espacio donde compartimos historias, hablamos de política, identidades individuales y colectivas, así como los procesos de transformación de estas. En este programa compartimos criterios y puntos de vista que buscan manifestar la diversidad que existe en esta sociedad, además de aceptarla y empatizar con ella, sin importar a lo que sea que nos dediquemos. Te invitamos a escuchar y compartir tu criterio pensando en la diversidad con una mente abierta. Iniciamos. Hace mucho tiempo yo quise empezar un proyecto como estos. Primeramente porque me apasiona muchísimo la política y segundo porque... ahí sí es que quieren. Segundo porque grabo acá otro audio por si acaso la computadora explota. Segundo porque siempre me di cuenta de que en la política muchas de las veces polarizamos por criterios. Entonces, si es que yo pienso que que el Emelec es el mejor equipo, ya todos los otros equipos ya lo toman al otro como lo peor y así, se politiza. Así les pasa. Sí. Exacto. Entonces ya hemos tenido la oportunidad de encontrarnos algunas veces. La última vez fue en la campaña y tuve la oportunidad de primeramente adquirir muchísima experiencia de la realidad que vivimos en nuestro país. En Chimborazo, cómo se hace la política o cómo muchos la entienden. Y todo eso me ha permitido como darme cuenta de a lo mejor qué es lo principal que nosotros necesitamos cambiar. O por último, darme cuenta de que es complicado cambiar. ¿Sí? Entonces, ese es un espacio más o menos para eso. No tengo... Ayer conversábamos con Yadira. Voy a cerrar un poquito, ¿eh? Ayer conversábamos con Yadira y le decía que el formato nunca tiene como ese contexto de cambiar, a lo mejor, o hablarle a la gente y decirle, oigan, ustedes tienen que hacer esto o cambiar eso, sino más bien que escuchen una conversación y que si de ahí comparten o discrepan algunas cosas, pues sea un primer inicio para que ellos también inicien otra conversación. Que al fin y al cabo creo que es lo que nos falta más ahora. Sí, así que bueno, John Vinuesa... ¿Ya empezamos? Sí, ya empezamos así nomás. Como le digo, no hay esa introducción de decir bienvenidos amigos, estamos con John Vinuesa. No. Me gusta más que sea así natural. Procuro de que los invitados que llegan nos sentamos y la conversación que tengamos, esa salga. Entonces, le invitaba o te invitaba, ¿cómo te gusta, cómo le gusta que le traten? ¿De tú o de usted? De tú. Ok, yo de tú. Sí. Tengo ese conflicto porque hace una semana le conversaba con una ex directora de bienestar estudiantil de la Poli, que tuvimos la oportunidad de coincidir en gestión, y a ella yo siempre le digo doctorita o doctora, y dice, dime bachita, ¿cómo hace? Pero a mí se me hace difícil decirle, pero bueno, y ella me dijo, hay que preguntar primero, y ahí sí. Entonces, John... Por mi parte no hay ningún problema. Chévere. Más bien, gracias. Sí. Cuando alguien me da la confianza de tutearme, pues es porque me da una confianza también. Así es que gracias. Tengo una consulta ahí. Sí. Bueno, para mí es un poco difícil, como te digo, lidiar con esto de tutear, porque mis padres siempre me dijeron a una persona que primero se le tiene respeto y segundo que es mayor a uno, siempre se le tiene que decir usted. Gracias. Y después cuando encuentro esas personas que me dicen, no, dime tú. Y ahí cachemos de dónde viene el tú y el usted. No sé si tú conoces el origen. No tengo. Yo lo entendí con el italiano. Porque en italiano se dice io, tu, lei. ¿Sí? Y el lei es el usted. Es es la tercera persona del singular. Okay. Entonces, él, lei, lui, lei, lui o lei. Lui es él, lei es ella. ¿No? Entonces, cuando tú tuteas, cuando tú tratas de usted, en italiano le dices lei, le dices él. Es decir, que el usted es una forma de respeto nacida de hablar a la tercera persona. A los reyes no se les trataba directamente. Nunca le decías a un rey, Rey Carlos V, necesito hablarte de algo. No, sino que le decías algo así, sin mirarle, además. Claro. Mirabas a otro lado y decías, al Rey Carlos V necesito pedirle un favor. Mirando a otro lado.
¿sí? Entonces, es hablarle a alguien que no está presente. ¿Ya? Por razones de monarquía, de estatus y todo eso, algo así como que nunca se le daba la espalda, al rey había que agachar la cabeza y caminar de espaldas para no darle la espalda al rey, sí. Así se salía. O sea, son normas de los tiempos feudales. Coloniales, sí. Sí, feudales. Okay. Y entonces, esto pasó al español con el usted. De hecho, en plural, nosotros aquí en Latinoamérica usamos muchísimo el ustedes. Claro. Totalmente, usamos el ustedes. Y el ustedes es como decir, tratar de usted en plural. El tú en plural es el vosotros. Claro, cuando tú dices, igual ustedes. Vos sois ecuatoriano, es un tuteo en plural. Exacto. ¿Sí? Entonces, yo me acuerdo que algún presidente trataba de vosotros voceaba a la ciudadanía y decían que bestia, ¿cómo nos respeta? No, te está tuteando. O sea, eso lo ves. Claro. Así es que por ahí nace y evidentemente en la forma como nosotros nos criaron y nos enseñaron las cosas, nos enseñaron a siempre tratar como alguien superior y externo a la autoridad. ¿Sí? ¿Por qué? Y el día de ayer estábamos conversando con la Yadi, estábamos conversando sobre este tema. No me acuerdo de dónde salió pero esto es interesante, ¿no? Es súper interesante, porque yo encontré descubrí una cosa que quizás para otros será obvia, pero para mí fue un descubrimiento sociológico brutal, y aquí te la digo. Nosotros venimos de una cultura feudalista, pero no es la cultura feudalista europea. ¿Dónde está la diferencia? Sí, la cultura feudalista europea, la de los reyes, la de los príncipes, la de los feudales, los señores feudales, es una cultura que nace de una simbiosis entre el pueblo y alguien de ese pueblo que organiza al resto del pueblo para la defensa y el acopio de alimentos en época de escasez. Ese es el concepto del feudalismo, ¿sí? Okay. Entonces estamos en un territorio, no sé si cuento esto o vamos a otra cosa. Sí, está bien. No. Entonces, estamos en un territorio, la gente ahí, pero estamos hablando de una época en la que no hay estados, no hay países, no hay nada, y la gente vivía en las llanuras. Entonces venían los bandidos y les atacaban y se robaban su comida y sus mujeres, que es básicamente lo que se robaban, o les capturaban. Entonces hacía falta que alguien les de alguna manera protegerse. Entre ellos se generaba alguien, sea por la fuerza, sea por la inteligencia, sea porque fue el que se ubicó en la loma, sea por la razón que sea, es el que empezó a organizar al resto. Sí, entonces el resto, como él tenía que organizar, no podía sembrar porque tenía que organizar, pero se volvió una especie de capitán del equipo. El líder, claro. El líder empezaba a liderar y el resto le daba comida y recursos, y así es como nace el feudalismo europeo, ¿sí? Y en asiático y de muchos otros lugares. Pero entonces, finalmente es un contrato social, lo que luego Rousseau lo conceptualiza y le llama el contrato social, cuando empiezan a caer, porque este feudalismo empieza a evolucionar y llega a las monarquías tan grandes que en un momento implosionan porque dejan de cumplir su rol natural de protección y de liderazgo, ¿sí? Siglos antes en Grecia sucedió, y por eso apareció Pericles, que cuando el pueblo se dio cuenta que sus líderes feudales no pudieron defenderlos de los ataques extranjeros. No estaban cumpliendo su función. Sí, no estaban cumpliendo su función, entonces ahí es cuando se rebelan y Pericles genera la maravilla que tenemos, que es democracia en sus inicios, la protodemocracia, si queremos ver así. Eso pasó, pero en Latinoamérica no. En Latinoamérica no pasa eso. ¿Por qué? Porque los señores feudales latinoamericanos no son gente del mismo pueblo, sino que son gente de afuera que impone un sistema, ¿sí? de poder. Entonces, aquí vinieron a imponerse sobre un territorio y explotar. Esas personas, esas élites de ese entonces,
se convierten en nuestras actuales élites. Por eso es que nosotros vemos que nuestras élites son élites que no se conectan con el ciudadano. De hecho. Ojo a esta cosa maravillosa también, históricamente hablando, ¿no? El personaje que asume la autoridad en la época de la colonia, es un personaje que paga por el cargo. Por ejemplo, pagaba 30,000 pesos para ser presidente, 10,000 para ser gobernador de un territorio y recuperaba esa inversión con el porcentaje que sacaba de los impuestos que cobraba. Entonces, para la corona. Entonces, era normal que él succionaba recursos de un territorio y los mandaba hacia el rey, y él se quedaba como una partecita. Okay. ¿Es o no es exactamente el esquema que tenemos de muchas autoridades ahora? Actualmente se eligen y luego buscan que su autoridad superior les dé una coima, les dé un puesto, les dé una comisión, es lo mismo. Exactamente. Sí, o sea, nuestro sistema político corrupto, la parte corrupta, porque no todo lo es, la parte corrupta del sistema político básicamente está reflejando un sistema histórico feudalista latinoamericano, que no es el mismo que el sistema feudalista europeo. Y por eso ambos sistemas han evolucionado de forma diferente. Y por eso ambos, claro, al punto, y para conectar todo es un círculo, ¿no? Vamos a conectar. Por eso es que Mussolini, en la Segunda Guerra Mundial, cuando él asume el poder, él prohíbe el uso de ley, o del usted en italiano, prohíbe el uso de ley en los documentos oficiales. Ok. O sea, y eso lo hace por justamente contrarrestar Claro, esta situación. ¿por qué? Porque él decía, nosotros, pueblo italiano, vamos a ir hacia el siguiente... ¿No está funcionando? No, sí, dale nomás. No, tú dale nomás, no te preocupes. Él decía, él le convenció a su pueblo de ir al nuevo imperio romano. Sí, él quería convencerle de eso y por eso fue y conquistó Etiopía, un desierto, ¿no? Pero bueno, ya lo hizo. Claro. Entonces, él decía, nosotros, como pueblo, descendientes del pueblo romano, decía él, Mussolini, no podemos tratarnos de usted, sino que debemos ser muy gallardos. Sí, y por eso, desde los textos, los oficios, los documentos, se escribían tuteando. Esa es una historia de Mussolini, pero es por eso, porque allá en Europa las élites son del mismo pueblo, del mismo pueblo. Acá no, acá vinieron de afuera. Tanto así que cuando vienen nueva gente, sí, como por ejemplo las nuevas colonias que llegaron, libanesas, etc., las élites prefieren acoger a estas nuevas colonias antes que a su propio pueblo, antes que al pueblo originario, porque este pueblo originario nunca fue parte de su sistema de vida, sino como servidumbre. ¿Sí? Exacto. Claro, y lo mismo pasó con los criollos, pues acá como que los criollos, que eran la mezcla de los españoles con los ecuatorianos, pues ya eran... No, el criollo es el hijo de español nacido hijo de español. No mestizo. No es mestizo. No, el criollo es el hijo de español nacido en América. Que era visto de menos en España. Acá. Sí, porque nació acá. Pero aquí se consideraba el non plus ultra de la élite más elitosa de todas las élites de estos territorios. Claro. Y no estaba en conexión con el pueblo. Nunca nació del pueblo. Claro. Y a mí me pasó algo súper raro acá cuando pasamos recorriendo algunas partes de la provincia, era de que, por ejemplo, había muchos señores o señoras indígenas mayores que a uno le decían amito. No sé si te pasó eso. Verás, de hecho yo tuve el amo lo decían amito. De hecho yo tuve una historia. El lenguaje es una maravilla porque te permite entender mil cosas. Un señor mayor acá en Pulingui alguna vez decía, él trataba a la gente de... A mí no. Yo nunca doy chance a que me vean como otra cosa que lo que soy. Sí, o sea, siempre
Si yo siento que alguien me quiere poner en algún puesto superior, me bajo. Yo me agacho, me siento en el suelo, trato de que eso no suceda. O sea, para mí eso es obligatorio. No, es obligatorio. Pero había un señor que a los mestizos les trataba de Tron. Les decía Tron. Y no Tron, sino Tron, porque esa es la pronunciación. Claro. Que es muy parecida a la pronunciación siciliana. El italiano siciliano es con tr, con esa TH inglesa. Sí. Ya, entonces, él decía Tron, por ya no decir patrón, pero todavía se le quedaba y todavía decía Tron. En vez de decir patrón, decía Tron. Ya evidentemente, ya ventajosamente nuestros pueblos han conseguido una independencia de corazón y de mente que antes no la tenían, pero todavía te queda está instaurado todavía, claro, y es súper raro porque yo tuve una vez la oportunidad de irme con un amigo que estudiaba promoción y cuidado de la salud, que estudia, creo que todavía, pero nos fuimos a Esmeraldas a dar una capacitación más o menos en el tema de sexualidad y de prevención y todo eso. Entonces coge y vemos pues salir de una casa más o menos que tenía un cuarto y medio, dentro cocina y todo eso, y vamos a salir, pero así para abajo un montón de personas. Y de cada habitación. Entonces, primeramente nos quedamos como que focazos, porque ver esa cosa en nuestro país, algo que uno no lo dimensiona, y si es que uno ve una foto de eso, coge y dice, de ser África por allá, pero no, pues lo tenemos aquí cerca. Horas después, saliendo de esa capacitación, nos vamos a la playa y el bus pasa entre un caserío que estaba al borde de unas camaroneras. Entonces, el caserío tenía su salida de aguas hervidas y se desbocaba en la carretera, y en la carretera había uno como rompevelocidades al revés, o sea, de cabeza, un huequito así, que pasaba por ahí, el agua salía directito a las camaroneras, ¿ya? Toda esa agua desembocaba en las camaroneras, y unos niñitos de unos 3, 4 añitos, unos 4 o 5, jugando donde caía el agua, en la camaronera ahí. ¿Y esa agua servida? Agua hervida. ¿Servida? Digo. Sí, servida, claro, la de las casas. No. Salía, caía en las camaroneras. Comida para el camarón. Y los niños jugando ahí. Claro. Entonces yo cojo y le veo a mi pana John y le digo, no puedo creer que vea esto, en serio, no puedo creer. Y los otros panas viendo vuelta para el otro lado, no, ni siquiera se estaban dando cuenta. Y le digo, puta, si esto me cuentan, yo no lo puedo creer. O sea, no lo podría creer que eso tenemos en nuestro país. Luego de eso, pues uno se va a las comunidades cercanas de nuestra... Tú sí sabes que se encuentran, o se encontraban, la última vez que yo conversé sobre el tema, bebés que los botaban en la playa. Sí, o sea, supe que había esa situación, pero yo nunca me he topado con alguien... Yo nunca me he topado con alguien que lo haya visto. Yo sí con fundaciones, como yo tenía mucha relación con las fundaciones italianas. Conocí algunas amistades que trabajaban en eso. O sea, y de hecho yo trabajé en un proyecto para las mujeres afroecuatorianas. Allá en Quito, en Chimbacalle, tienen una sede que yo les ayudé a restaurar, y ahí conocí esa realidad. Muy triste. Claro, muy complicado, y luego cuando uno se pone a pensar, siempre se habla de los privilegios que las personas tienen y todo eso, pero claro, un privilegio pues no sirve de nada. Es que el privilegiado no lo ve como privilegio, el privilegiado lo ve como algo natural. Exactamente, lo natural. Así es la vida. Claro, y cuando una persona que no tiene ese privilegio le dice... ¿Tú sabes lo que es el mundo conitos? ¿De dónde viene? He escuchado muy bonitos. En historia creo que he escuchado. ¿No? No he escuchado. Bueno, en los años... Qué chistoso. O sea, he escuchado la palabra, pero no... Claro, no entienden. Yo se me di cuenta porque le conté a mi hijo y mi hijo no entendía. Okay. Y les sugiero que busquen en YouTube el mundo Conitos. Yeah. Conitos era una especie de... una galleta parecida a las Oreo. Sí, que era una galletita. Okay. Galletita con dulce en el medio, y tenía una figurita de un cono de helado. Era como que te comieras un helado en galleta. Okay. Esa era la idea de las galletas Conitos. A mí se me hizo la idea de algo de historia, más o menos como la Atlanta, algo así. No, es una galleta. Okay. Entonces había la propaganda que en la televisión salía, unos dibujos animados de unos niños que iban saltando así, en su mundo Conitos, que era un mundo feliz.
Ese es el origen de la frase el mundo con hitos. Por eso se dice que las élites privilegiadas viven en su mundo con hitos. Por decirte qué significa mundo con hitos: un conjunto habitacional costoso, caro, donde todo es hermoso y limpio, y atrás, eso pasa mucho en Guayaquil, y atrás está el mundo de la gente que les sirve a ellos y que vive en condiciones infrahumanas. Entonces, en la casa de caña y cosas así. Claro. Pero los que vivieron eso desde niños no salen. Es como el cuento, te sugiero, maravilloso, el cuento del príncipe feliz. No sé si lo has leído alguna vez. No. Es una belleza ese cuento. Es un príncipe que vivía feliz. Lo cuento, ¿ya? Sí. Lo cortas y luego está muy largo, lo corto. No, la idea es eso mismo. El príncipe vivía feliz en su castillo, y vivió feliz hasta cuando murió. Creo que murió joven, no me acuerdo, pero murió feliz, el príncipe feliz, y la gente le quería. Entonces hicieron una columna muy alta, y en el tope de la columna le pusieron al príncipe. Le forraron con placas de oro, le pusieron ojos de rubí, ojos de zafiro, me parece que era, labios de rubí, y le adornaron cada uno de sus botones con perlas, con piedras preciosas, ¿no? Esa es la historia. Entonces había una golondrina que volaba de norte a sur. Y esta golondrina que volaba de norte a sur se para un día en el hombro del príncipe feliz. Y tenía que volar porque ya llegaba el invierno. Entonces se regresa a ver y le dice: príncipe, tú eres el príncipe feliz, ¿sí? ¿Y por qué lloras? Y él dice: porque estoy viendo la casa de una señora que tiene a sus hijos con frío y tiene hambre y no sé qué hacer. ¿Me puedes hacer un favor? Dice: dime, por favor, ¿le puedes dejar sacarme un pedazo de mi ropa de oro y dejársela en la casa? Dice: claro, o sea, fresco, no hay problema. Y le deja así. Y esto empieza a suceder durante semanas, ¿no? Entonces el príncipe seguía viendo la pobreza que nunca había visto en su castillo, ¿sí? Y le pedía a la golondrina que le saque un pedazo de él y le entregue a alguna persona pobre. Pero ya se le acabó. Y el tiempo pasaba, ya llegaba el invierno, y la golondrina decía: oye, ya me tengo que ir. Dice: ya no seas malita, la última, una vez más, mira, hay un niño que le pasa algo y está enfermo y no sé qué. Le dice: pero ya no tienes que dar. Dice: sácame un ojo, o sea, el ojo de zafiro, ¿no? Entonces le saca el ojo de zafiro. Dice: pero no vas a ver. Dice: no importa, tengo otro ojo. Ya le saca. Luego la misma historia y le saca el otro. Dice: te vas a quedar ciego. No importa, no pasa nada, o sea, ¿no? Entonces el príncipe se sentía con esa necesidad. El final del cuento es que ya era demasiado tarde. El príncipe le dice: golondrina, ándate, ya tienes que irte. Y la golondrina dice: yo ya estoy condenada, yo ya no avanzo a viajar, más bien te voy a acompañar a ti porque tú estás ciego. Y de hecho, ya me acordé, como estaba ciego, la golondrina era quien le avisaba lo que había dónde había que entregar. Okay. Finalmente la escultura se queda, digamos, muy desaliñada, porque ya no tenía todas las joyas que le adornaban, hasta que un día el alcalde, al saber, ve esa cosa y dice: está feo. Claro. Entonces le manda a derrocar y le manda a fundir. Y al último, el del cuento, no me acuerdo bien, pero la historia es que está el corazón del príncipe y la golondrina conectados en la fundición y y se acaba el cuento. Es un cuento. Claro, es el príncipe feliz. No me acuerdo el autor, si alguien sabe, que me diga, sí. Pero es de esos cuentos revolucionarios, de esos cuentos que hablan de justicia social, de lo que nos hace falta tanto en nuestras tierras. Claro. Tú le hiciste una entrevista a Rafael Correa, recuerdo que una vez... Agosto. Sí, tuve la oportunidad de verlo. ¿Cómo es? A veces no... ¿Qué te pareció la entrevista? Iba a ir más o menos a eso. Una cosa es como que analizar el contenido y decir, el contenido, pero en algún momento yo me ponía a preguntar cómo es lograr contactarle a una persona. Hay una regla que no me acuerdo cómo se llama, pero es como que la regla de las 6 personas, ponerme como ejemplo, que nosotros estamos conectados a 6 personas de cualquier persona en el mundo, de cualquier persona, del presidente de Estados Unidos, de cualquier persona. Entonces, ¿cómo
Para entrar luego a qué tal fue la entrevista, ¿cómo fue contactarle con el man? A ver, contactarme con él, no te voy a contar el cómo. No te voy a contar el cómo, porque no. Pero no porque sea nada ni malo ni bueno, sino porque son los gajes del oficio. El panadero tampoco dice cómo mezcla la masa. Claro. Pero no fue muy complicado. Simplemente estuve atento al momento debido y dije, creo que es necesario. De lo que yo recuerdo, de lo que yo recuerdo que era en ese entonces, Rafael estaba intentando contactar con la mayor cantidad de personas, porque ¿qué fecha fue eso? Agosto. 2000, pero 19, me parece. 19. Ya. Más o menos por ese entonces, de lo que yo sentía, yo soy medio de comunicación, sentía de que las radios comunitarias y las populares empezaban a tomar más fuerza que las normalmente establecidas, y después pasó lo de octubre y reventó mucho más eso. Entonces, como que yo veía de que él estaba buscando todas estas radios porque las nacionales pues como que trataban de bloquear mucho, y aparte, la verdad no fue tan fácil. Entonces, eso no fue fácil. No fue fácil porque más allá de Chimborazo y Riobamba nadie me conocía. Ahora ya me ubican a nivel nacional, pero antes no me ubicaban. Entonces, no era fácil convencer de que se dé todo ese tiempo para una entrevista. Una entrevista, tú sabes, no es solamente la entrevista, es todo el espacio anterior y posterior. Así es que eso, pero ¿qué tal la experiencia? Porque yo de lo que más o menos, yo desde más o menos que tengo un poco de uso de razón, soy pues de izquierda, me identifico como de izquierda, trato de que las cosas que haga vayan por la línea, no siempre se puede en todo, pero de todas formas uno está en el camino de construirse, ¿no? Si es que volteo a ver mucho acá es porque las cámaras no graban más de 12 minutos y me da miedo que a veces se para, y por eso con el controlcito le reseteo, ¿ya? Entonces, trato de que mis acciones vayan acorde, primero a mi ideología y segundo a mi convicción. Cuando tú quieras podemos conversar de las limitaciones del catalogar las ideologías entre izquierda y derecha. Es demasiado. Yo creo que me falta conocimiento para debatir esas cosas. Claro. Demasiado limitado. Claro. Y el problema de esta limitación, te voy a dejar solo para que no puedas dormir. Porque al animal político, al hombre que es un animal político, no todos les gusta, pero quien le gusta la política se le llama animal político. A ese ser, estas disquisiciones le quitan el sueño, ¿no es cierto? Claro, yo creo que a ti te debe haber pasado. Sí. Cuando decidiste ser de izquierda, habrás pensado bastante antes de decir, carajo, soy de izquierda. ¿No? Entonces, te dejo algunas preguntas. ¿A quién le puede interesar que tú encasilles tu cerebro entre izquierda y derecha y no de otra manera? O sea, ¿actualmente? Actualmente casi nadie. No, yo creo que sí, porque seguimos hablando de eso. Segundo, ¿cuáles son las categorías que quedan por fuera? ¿Qué es lo que no piensas cuando piensas entre izquierda y derecha? Okay. ¿Sí? Cuando tú piensas, y que esta te la puedo comentar, la otra te la quiero dejar. Tercero, ¿quiénes son los autores y los promotores del pensamiento político anclado entre izquierda y derecha? ¿Sí? Cuando encuentres estas respuestas, o sea, probablemente descubras un universo político nuevo que quizás hasta ahora no lo estás viendo. Sí, yo no puedo anclarme en ninguno de los dos bandos porque me parecen demasiado limitantes. Sí, y luego habrá quien diga, no, pues es que la una es hasta el progresismo y no sé qué, nada, hay muchas cosas, no hay chance. Pero la una básicamente la izquierda y la derecha se fundamenta en la lucha de clases, lo cual no está mal, es una buena entrada política económica, es muy buena, o sea, esta misma visión que te habla de la lucha de clases por los recursos económicos, ¿no es cierto? Y lo catalogo fue fuerza de trabajo, medios de adquisición producción, etcétera, acumulación de capital y todo. Y toda la lucha hace que tú te pongas del un lado o del otro. No puedes ponerte en el medio. En el medio están los indecisos, ¿no? Y eso... Que no son ni chicha ni limonada. Que no son ni chicha ni limonada. Y eso, justamente, ese término, esa frase peyorativa de ni chicha ni limonada, sí, se traslada al sistema político como la asamblea, donde si no eres del uno, eres del otro, y como eres del otro, eres enemigo del uno.
Si eres blanco y eres negro, lo que tú decías al inicio, la política del blanco y del negro. Claro. ¿Sí ves cómo llegamos a eso? Claro, pero yo trato de más o menos analizar en eso de la izquierda y derecha, no en función de grupos, sino en función de temas, por ejemplo. Por ejemplo. Si hablamos de economía, por ejemplo, si alguien piensa, yo qué sé, de que el mercado debe ser libre y debe autorregularse, tal vez no sea ni de derecha ni de izquierda, sino sea tal vez liberal. Esa es derecha, digamos. Entonces, más o menos así, o sea... Pero yo te lo pongo en otro sentido. Te hago la pregunta. Dubái. O... A ver. Pero ellos tienen un sistema de... Es monarca. Es una monarquía. No sé, monarquía, derecha. O sea, no hay cómo... Sí. Pero es un pueblo que te pone unos superimpuestos, porque necesita que el Estado sea fuerte. Los superimpuestos es izquierda. O sea, la izquierda generalmente piensa en fortalecer el Estado. La derecha liberal plantea que no deberían haber impuestos, que todo debería ser ya solito se organiza y la empresa privada es la que organiza. Por eso esa lucha entre a los que le llaman Estado fuerte y los otros que le llaman Estado obeso y los otros que le dicen Estado débil y los otros llaman Estado raquítico. O sea, pero lo que quiero decir es que tú puedes coger un Estado y ese mismo Estado puede ser súper protector, no liberal, puede ponerte barreras financieras, fiscales, puede ponerte barreras fiscales muy proteccionistas, muy nacionalistas, y al mismo tiempo tener dentro de su sistema muchas prácticas liberales y mucha protección de los privilegios de sus élites. ¿Ya? Entonces, yo te pregunto, ¿ese gobierno que es de izquierda o de derecha? Es un gobierno que tiene prácticas de derecha y prácticas de izquierda. Algunas súper de derecha, algunas medio de derecha, algunas súper de izquierda y otras medio de izquierda. Es que, claro, yo justamente iba más o menos a eso correspondiente a hablar sobre ciertos temas en los que se pueden debatir, porque siento de que si es que tú eres de izquierda y alguien de izquierda propone algo, no ciegamente tienes que decir sí, sino que debatir ese tema y ver si es que están dentro. Y eso lo trasladamos, por ejemplo, a la asamblea, que justamente conversábamos ayer con Daisy. Le decía, yo creo que en la asamblea hay dos tipos de debate. El uno, en el que 100% importa de qué bancada eres, ¿sí? 100% importa con quién tú te acomodaste, ¿sí? Decir, muy bien, nuestra bancada va a votar en esta ley para este lado, todos tenemos que votar para allá. Y hay otros tipos de ley, en cambio, u otro tipo de decisiones que ya como que a algunos asambleístas como que ya les hace pensar y decir, okay, va a estar mi nombre ahí con un sí, un no, una abstención. Por ejemplo, en la ley de la ley empatía, que le llamábamos ayer le nominamos ayer empatía por el tema del aborto. Sí, ya, entonces, porque no me acuerdo todo el nombre, entonces dijimos sinteticemos. Yo decía de que en ese tipo de leyes como que el asambleísta sí se pone a pensar y dice, a ver, mejor me la juego por mi bancada o por mí. No, yo te digo algo, a ver, vamos por partes. Lo que te quería decir antes, básicamente lo resumo en algo, en repetirte algo, que es el resumen. Las categorías izquierda y derecha son demasiado limitantes para comprender el universo político. Okay. Es demasiado. Decirse de izquierda o decirse de derecha te limita demasiado. Sí, pero nos enseñaron, nuestra naturaleza humana es gregaria, quiere decir que siempre tendemos a ser parte de algo, claro. Siempre, porque somos mamíferos, y mamíferos que buscamos ser parte de una tribu, ser parte de un grupo, ser parte de algo, porque así nos defendemos de la naturaleza. ¿No? Así sobrevivimos. ¿No? Así sobrevivimos en el tiempo. Y por eso buscamos formar parte de algo. Entonces, yo soy del uno o soy del otro. ¿Sí? Eso es lo que... Ese es este anhelo de decirse, no, yo soy de izquierda, yo soy progresista, o de derecha, o lo que sea. ¿Sí? Entonces, pero son demasiado limitantes. Y esto, yo creo también, que obedece a una lógica mental occidental cartesiana. ¿Qué quiero decir esto? Que si nosotros hablamos de izquierda y de derecha, y arriba y abajo, estamos hablando de los ejes X, Y,
Sí, o sea, es Claro. la lógica cartesiana. Quien ha estudiado un poquito de matemáticas y de sabe de la lógica cartesiana. Y esto yo lo vengo diciendo desde hace rato, desde hace algunos años, quizás de la lógica cartesiana deberíamos pasar a esta lógica no de coordenadas cartesianas, sino de coordenadas polares. Estamos en un punto del universo y de ahí irradian acciones hacia arriba, hacia abajo, hacia algún grado, en 0 grados, 2 grados, 5 grados. Algunas son mucho hacia el progresismo y otras son mucho hacia el mantener privilegios. Y en ese sentido podríamos medir ya no tener una política cartesiana, sino una política polar. Este es un tratado que algún rato lo estructuraré de manera fehaciente. ¿Qué pasa en la asamblea? En la asamblea yo te puedo decir algo. Puedo no estar de acuerdo con muchas cosas. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con las bancadas. No creo que deban haber pocos partidos políticos. Creo que deben haber muchos partidos políticos. La ley orgánica de la función legislativa solamente da cabida a las bancadas. Todo es a través de bancadas. Las decisiones las toman los jefes de bancadas y un poco más. Sí, y un poco más. Y lo que sí hay es mucho respeto dentro de cada grupo. O sea, no existe eso, es muy poco que un asambleísta vote en contra de su bancada. Porque si tú dices la ley del aborto, por ejemplo, el voto va a ser definido por las bancadas. No va a ser definido por las decisiones de cada uno. Okay. Excepto quizás uno o dos que de manera excepcional tomen decisiones contrarias a su bancada. Sí, entonces, te voy a poner un ejemplo. En general, UNES es una bancada progresista, pero hay asambleístas que van a votar en contra de la ley. Sí, algunos, por ejemplo, Pierina Correa va a votar en contra de la ley, muy probablemente. No puedo afirmar, pero muy probablemente. ¿Por qué? Porque ella es muy conservadora en muchos aspectos. Ella es pro vida, digámoslo así. Pero ¿no crees que independientemente de si es pro vida o pro legalización del aborto, se puede dar ese lujo porque es Pierina Correa? No necesariamente. ¿Por qué? Porque ha habido leyes. Por ejemplo, había un exhorto que se hizo al presidente para que tome en cuenta lo que estaba pasando con la Coca-Cola Sinclair. Sí. Entonces, los asambleístas de la Amazonía votaron a favor de ese exhorto, sin importar la bancada, porque le afectaba a su territorio. Okay. Sí. Entonces, esas excepcionalidades sí existen. Sí. Y algunos grupos son mucho más, por ejemplo, hay grupos que son muy sólidos en sus votaciones. Pase lo que pasa, votan todos igual, estén o no estén de acuerdo. Hay otras bancadas que son más suaves, que en algunos temas les dicen, voten como ustedes quieran. Pero en otras mandan el WhatsApp y dicen, creemos que es así. Y yo personalmente decidí no estar en ninguna bancada. Yo no estoy en la bancada ni de gobierno, ni de los opositores, ni nada. Estoy solo porque puedo tomar decisiones y sobre todo puedo pedir la palabra cuando yo considero necesario. Sí, en las bancadas generalmente, no siempre, ¿no? Todo esto es relativo, cuidado. Pero en las bancadas, en algunas bancadas inclusive se ponen un poco de acuerdo en quién va a hablar, quién no va a hablar. Claro. Sí, en mi caso no, yo tomo mis decisiones. Pero siendo así, o sea, siendo más o menos este sistema, porque ese sistema de las bancadas está escrito pues en las leyes, que así tiene que ser, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué oportunidades pueden existir para personas que no quieren pertenecer a una bancada? Muchísimas. Verás, el otro día, te voy a poner un caso, para que veamos. El otro día el César Ron, que era social cristiano, se salió de la bancada social cristiana, decidió estar solo. El otro día, cuando hubo toda una trifulca ahí y un rollo en la asamblea, él apeló a la presidencia. Y la presidenta de la asamblea tuvo que bajar y sentarse y ser apelada y defenderse y tener una votación antes de volver a subir. Sí, okay. O sea, hay acciones que tú puedes hacer. ¿Y eso no puede hacerlo si se pertenece a una bancada? Sí, claro, también, o sea, no pasa nada. De mi parte, yo llegué como uno más,
Sí, muy poca atención, porque ¿quién me conocía en la asamblea? Pero ahora, cuando yo doy algún tipo de intervención, mis intervenciones no son populistas, mis intervenciones no son para hacerle daño a otro, mis intervenciones son para poner puntos de orden y clarificar ciertos temas que considero en lo que yo conozco. En lo que yo no conozco, evidentemente, o aprendo, o estudio, o simplemente me reservo, ¿no? Entonces, hay un buen conocimiento de mi persona en la asamblea y trato de siempre ser propositivo. En esta ley, en la última ley, ojo lo que pasó, en la última ley, en la ley de tributaria, una ley terrible para el país, porque es terrible, esa cayó en mi comisión. En esa comisión habían, la asamblea funciona por comisiones. Entonces, en mi comisión somos 9 asambleístas, 6 estaban con el gobierno. De hecho, 7, 3 de gobierno, el presidente Izquierda Democrática, el César Ron, ya, eran 6. Pachacute, que está bastante cerca del gobierno este rato, y UNES, que estaba en contra, digamos. Y yo. Tú puedes revisar los videos. Tú puedes revisar los videos de mis intervenciones. Presenté más de 80 observaciones a cosas puntuales y de fondos de esa ley. ¿Sí? Y cuando llegaban las bancadas, muchas veces me decían, dale John, tú eres el que estás hablando sobre esta ley. y nadie más lo hace. Logramos cambiar muchas cosas de la ley original. Y estuvo bien. Y yo hice mi trabajo. ¿Sí? Al final del día, cuando se iba a aprobar el informe ya modificado, una ley que seguía siendo mala, pero que era mucho mejor que la que originalmente había presentado el Ejecutivo. Al final, el poder de las bancadas. El poder de las bancadas. Se pusieron de acuerdo 2 bancadas, las más fuertes, y votaron en contra del archivo de la ley original, como llegaba. Cuando dicen que la Asamblea no tomó decisiones, claro que tomó una decisión. Decidió permitir que la ley vaya tal cual llegó. Entonces, y eso fue el poder de las bancadas. Sí, pero podía no haber sucedido. ¿Cómo? Porque habían los votos para, si aprobábamos en primera instancia el informe que llegó de la comisión, se hubiera ido ese informe. Pero te digo, fue una jugada, yo digo una jugada maestra de ajedrez político brutal, que es increíble ver lo que va pasando ahí, que no es así como para sofocarte, Dios mío, sino cada uno jugó su parte del ajedrez, así de sencillo. Yo jugué la mía, sí, la bancada de Creo jugó la suya, la de UNES, la Pacha, las izquierdas, los socialcristianos, cada uno jugó su pieza en este ajedrez. Sí, y finalmente hay batallas que las ganas y batallas que las pierdes. Hubiéramos podido aprobar el informe que armó la comisión. Que no era lo mejor, lo que yo quisiera para mi país, pero era mucho menos nocivo que la ley original. Pero asimismo es la política, o sea, la política y la asamblea en específico, es el espacio del conflicto, es el espacio de la búsqueda del equilibrio de los poderes, es el espacio en el cual los diferentes nos encontramos, ciudadanos de todo tipo, nos encontramos ahí y dialogamos. Y tú puedes decir, es que son robots de las bancadas. No. En los pasillos te encuentras, dialogas, conversas, llegas a acuerdos, cámbiame este artículo, ¿qué te parece? Ya, ok, pero manténle y así se van estructurando las leyes. Así es como funciona. Y así es como ha funcionado en todo el mundo durante toda la historia de la humanidad. Claro, pero ¿crees que sea el mejor sistema que podamos tener, la forma de crear las leyes que ahora tenemos? Yo creo que debería haber menos poder de las bancadas y más poder del ciudadano. Yo sí creo que deberían haber más ciudadanos que tenemos la posibilidad de dar nuestros propios criterios. Pero creo que esta tradición política de apegarte al superior para conseguir prebendas, como son puestitos y esas cosas que algunos lo hacen, nos afecta mucho. Pero sí creo, es la manera como en el mundo entero se deciden las leyes. Yo creo en el poder del ciudadano, creo que el poder del presidente, no de este, sino de cualquier presidente, debería disminuir.
El ejecutivo, el ejecutivo debería disminuir y debería subir el poder de los ministerios. Pero los ministerios no los pone el presidente. Exacto, pero debería ser diferente. ¿Por qué no podríamos, por ejemplo, elegir ministros? Claro, sí. Y de entre los ministros, el ministro de Educación, de Salud, elegir el gobernador o gobernadora, no deja de ser un empleado del presidente. Simplemente es el que pacifica a los pueblos. Históricamente, nuevamente volvamos a la colonia. A veces cuando uno trata de entender la política nacional, la trata de entender desde las teorías que nos metieron desde afuera, cuando debemos entenderla desde nuestras mismas raíces históricas, que no son las raíces únicamente aborígenes, sino las raíces coloniales también. Entonces ahí tú puedes ver que el gobernador es el heredero del pacificador, del viejo pacificador. ¿Qué es un pacificador? El que pacifica, pues. El que dice, calme. Y por eso es que el gobernador no es otra cosa que un subordinado del Ministerio del Interior y de la Policía. O sea, es el que debe estar controlando que el territorio esté tranquilo. Pero yo cacho más o menos... Por un lado, debería ser otra cosa. Claro, por un lado y por otro entiendo más o menos el argumento. Porque, por ejemplo, se supone que el gobernador debería ser el presidente en territorio. ¿Ya? Debería ser, y por eso tiene que poner una persona de confianza, lo cual es... No, eso es lo que tú te imaginas. Claro, por eso digo, yo cacho que más o menos eso debería ser, ¿ya? O eso es la función que debería cumplir. Es lo que tú sueñas que debería... Claro, o sea, cacho que el man, por ejemplo, debería ser una persona de confianza del presidente para que le diga, oye, aquí está pasando esto, y a la gente le diga, el presidente está pensando esto, o sea, que comunique bien las cosas, ¿ya? Y que sea del territorio. Pero luego te pones a pensar... ¿De dónde sacas 24 panas para poner en cada provincia? O sea, panas que sean de territorio. Después de eso, ¿de dónde sacas tantos ministros que también se supone que tienen que ser de panas? Y los viceministros. Y luego los embajadores en otro país que también tienen que ser tu voz allá. Entonces, nadie tiene tantos panas, entonces te toca poner, con el sistema actual te toca poner a personas que te recomiendan. En mi provincia ha pasado de que ponen a gobernadores que se han ganado el puesto por meter billete en una campaña, por ejemplo. Seguramente. ¿Ya? Es que, y si tú le ves, cuando dices meter billete en una campaña, no es lo mismo que en la época de la colonia pagar por el puesto. Exacto. Por eso concuerdo lo que tú dices, que no ha cambiado nada, porque sigue siendo lo mismo. Entonces, heredamos un sistema político colonial latinoamericano, que es el que nos sigue gobernando. Siguen gobernando unas élites que no quieren mezclarse con el pueblo. Sí, cuando tú ves, no sé si tú has visto, te has fijado en estos reproches que yo he tenido por mi forma de vestirme, por ponerme una capucha, por ponerme una gorra. Sí, ¿qué es eso en otras palabras? En otras palabras, es que ellos, esas élites, ellos rechazan la posibilidad, y no solo ellos, sino que a veces al mismo pueblo le convencen a algunos, no a todos, sí, rechazan la posibilidad de que una autoridad se mezcle con el pueblo. Ellos esperan que la autoridad se ponga en un pedestal. Ellos esperan que la autoridad esté alejada de sus mandantes, porque en nuestra tradición política latinoamericana, las élites alejadas de su pueblo, porque nunca nacieron de él, ¿sí? Deben mantenerse, se sienten que deben mantenerse alejadas, que no se pueden unir con quien no es de los suyos. Claro, por eso es que les molesta tanto que alguien se presente con la ropa de un ciudadano común y corriente. Y yo sí puedo decir algo, me encanta molestarles. A mí realmente me molesta que sea un tema de discusión, ¿sabes? A mí sí me gusta. A mí no, porque yo creería de que eso es indiferente. No, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque este buzo logró que los chicos que diseñaron este buzo puedan vender más buzos. Uh-huh. Sí, el momento en que se generó la discusión, empezaron mucha gente en Twitter, ¿dónde son? ¿Quiénes son? Yo quiero que me den uno a mí. Yo quiero no sé qué.
Con esto pude hablar de la cultura, es una manera, tú eres de comunicación, sabes lo que es el mensaje disruptivo. Sí, es un mensaje disruptivo para poder comunicar acerca del diablo de Ojalata, acerca del Sacharuna y acerca de los pases del niño. Sí, por lo tanto, yo lo disfruto, hermano. A mí, o sea, no me molesta el tema de cómo vayas vestido o cómo cualquiera vaya vestido. A mí me molesta de que sea un tema de discusión, que la gente le diga, oye, si viste vino con chompa. Digo, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, vino a hablar, vino a gestionar, bueno, no a gestionar, a legislar. A ver, teorías feministas. Sí. Una de las teorías del diálogo feminista es que la ropa marca una, ¿cómo se dice? Un dominio por género. Por ejemplo, identifica. No solo identifica, es más allá que eso. Cuando la ropa, fíjate en esta cosa, ¿no? Cuando una mujer usaba corsé, ¿sabes lo que es el corsé? Sí, es estas fajitas apretadas que les delineaban la figura, y etcétera, etcétera. Ese corsé les quitaba la respiración. Sí. Entonces, tú veías en las novelas románticas del siglo pasado, de hace 2 siglos, en el cual las mujeres se desvanecían ante el hombre que se acercaba y se desmayaban, porque no podían respirar, porque usaban corsé. Sí, ¿cómo puede una mujer ser igual de fuerte o hacer las mismas cosas cuando usa una falda y no puede subirse en una grada, en una escalera para cambiar un foco? Entonces tiene que pedirle la ayuda al macho, ¿me entiendes? Entonces la ropa sí marca, y te voy a dar una perspectiva. Sí, cuando usas tacos de punta, o sea, que dices qué bonito, qué elegante y todo lo que quieras, pero se dificulta caminar. Entonces, por eso hay una modista, Coco Chanel, que creo que todos lo hemos escuchado, de los años 20, 30 más o menos, ¿sí? Que ella revoluciona la moda porque le da, con elegancia, le modifica los atuendos y permite que la mujer tenga movimientos libres. Esta es una cosa maravillosa. Entonces, el atuendo. Entonces, en los años 70, las mujeres se ponían pantalón como una forma inclusive de rebeldía, de decir, a ver, ¿qué pasa aquí? Yo no soy sumisa. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo. ¿Sí? Claro, pero el poncho hizo que el indígena entre en el Congreso y entre en la Asamblea a cambiar leyes. Y el hecho de que vayan con poncho en algún momento fue tema también de discusión. Fue tema de discusión. ¡Qué horror! ¿Cómo van a ir así? Eso pasó en los años 80. Y el primer asambleísta chimboracense indígena que fue con poncho en la edad moderna ecuatoriana fue criticado, súper criticado, por la vestimenta. Es que por eso te digo que siento de que en la asamblea no se debería. Siento de que son cosas para otros espacios. No, porque ahí el que fue con poncho, ¿tú qué crees? Que el congresista, ¿cómo se dice? Diputado. El diputado Yuco fue con poncho así porque sí. Él fue a decir algo. No todo mensajes de voz. Mira, un día estuve en una sesión y me tomé un vaso de leche antes de dar mi discurso, delante de todos mis colegas asambleístas. Cogí mi vaso de leche que lo llevé a propósito. ¿Sí? Y dije, aguanten un ratito, disculpen, voy a tomar un vaso de leche. Gluc, 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 gluc. ¿Por qué lo hice? No es que tenía sed ese rato, pues, hermano. Sino que trataba de dar un mensaje. Sino que quería dar un mensaje no verbal. La vestimenta te da mensajes no verbales. Los militares. ¿Cómo es el uniforme? ¿A qué uniforme se parece? Históricamente. ¿Sí? En un momento se parecían a los uniformes franceses, en otro tiempo a uniformes ingleses, en otro tiempo inclusive a los uniformes alemanes. Los cascos eran muy parecidos a los cascos de los alemanes, en otro tiempo eran muy prusianos, digamos, en otro tiempo se parecían a los cascos a los franceses, no me acuerdo el nombre. Sí, siempre en una relación con el imperio que dominaba el mundo. ¿Sí? Te dejo ahí. ¿A qué uniformes se parecen actualmente?
Entonces, la vestimenta no es poca cosa. La vestimenta connotan mucho significado. O sea, o sea, yo no quito el valor que tiene eso, porque como tú dices, inclusive como ayer lo conversábamos con Daisy, le digo, claro, o sea, las cosas visuales, por ejemplo, le preguntaba de su vestimenta, de las cosas que él le comunicaba, el que ese día la asamblea diga, traigo mi pañuelo rojo, mi pañuelo verde que simboliza tal cosa. Yo cacho eso porque en comunicación pues nos enseñan la psicología de los colores, correcto. Pero a lo que yo voy es de que ¿por qué a la gente le debería importar si un asambleísta va vestido como le da gana? A menos que quiera, por ejemplo, si es que tú coges y te tomas un vaso de leche, ok, estás dando un mensaje y lo conectas con lo que vas a decir. Y cuando me voy con gorra y me sacan un Twitter diciendo como cuando a las 3 estás en el pleno y a las 5 tienes vóley, yo digo, Dios les pague, qué lindo meme, hermano. Es que por eso te digo, comunicándome lo que quiero comunicar. Exacto, que por eso te digo, o sea, si es que nosotros no tendríamos que coger y decir, oye, ¿por qué vino así vestido? Yo estaba en los salones del Consejo Politécnico también en las reuniones de ahí, y yo fui representante de la Liga Deportiva Politécnica. Yo me vestía de deportivo, no porque era de la Liga Deportiva, porque era deportista, porque yo no soy tan deportista como quisiera, pero yo mismo por comodidad, porque me sentía cómodo. Yo iba a las reuniones del Consejo Politécnico y me gustaba que, no sé si por qué no me lo decían, pero a lo mejor era porque pensaban que era estudiante. O sea, decían, el estudiante pues, viene vestido como quiera. Ellos sí llegaban con su camisa y todo eso. Pero yo iba con deportivo y nunca fue un tema de debate y me gustaba eso. Verás. Yo creo que ahí sí te sigo discutiendo y podemos ir por esta parte. Sí, no, está maravilloso. Bien. Sí, está bien. Y te voy a decir por qué es importante. Uno de los símbolos más fuertes y más importantes de la Revolución de Mayo 68 en París fue la ropa. Yeah. Una de las discusiones, porque si hablamos de símbolo, hablamos de discusión, de debate político, una de las cosas más fuertes fue la ropa. Los estudiantes rechazaban ir a la universidad con corbata y camisa. Rechazaban. Okay. ¿Sí? Y después de Mayo del 68 fueron como les daba la gana. Y eso generó muchas otras cosas. Pero uno de los planteamientos era la ropa. Debate. Tenemos que ir, porque imagínate que todos los estudiantes después de Mayo del 68 ya no iban con terno. Imagínate en eso. Eso no es casual, pues. No es que de pronto todos se volvieron hippies, no. Es que hubo un debate previo y los chicos dijeron, de ahora en adelante no nos vamos con terno y corbata. Eso cambió muchísimas cosas. Primero, no te uniformaron. Ojo que aquí el otro día conversaba con una asambleísta, no me acuerdo con cuál, pero una mujer que defiende mucho los derechos de las mujeres, y en este contexto, ¿no? Conversábamos, teníamos esos temas, y le decía, el feminismo lucha por la estereotipación de las mujeres, ¿no es cierto? Que se vistan de rosado, que sean delicaditas, que no sé qué. En contra de eso. En contra de esto, por supuesto, luchan por este tema. O sea, no. Creo que deberíamos empezar a luchar por la estereotipación de los hombres que deben usar un uniforme, la misma ropa, camisa y corbata y leva. Eso también es un estereotipo. No sé. O sea, como que ¿por qué no puedo vestirme libre, sí, por mi género? ¿Va? Ahí dejo yo la discusión. Es que se supone, de lo que yo sé y de lo que yo pienso, es de que los colores y la ropa no tienen género. O no deberían tener. No deberían tener género, pero lo tienen. Exacto. Pero lo tienen porque... No lo tienen, se los damos. Ya, se los damos. Exacto, que existe en la construcción social que tenemos, existe eso. O sea, esa es una de las luchas de género que deberían estar enfocadas en los hombres. O sea, ¿por qué tenemos que ir? Mira, en la asamblea todos los hombres van con la misma ropa. O sea, tienen que ir uniformados. Prácticamente ternos azules o negros o quizás caquis. Sí, no hay más. Es que por eso te digo, porque aterrizamos en un debate que justamente conversábamos la semana antepasada con un pana y él me planteó el tema de la vestimenta, porque cuando salió, obviamente salió porque tú lo comunicaste primero, pero o sea, yo decía, ¿por qué tenemos que estar preocupándonos por qué se pone quién? A menos que quiera dar un mensaje con eso y que represente algo. Por ejemplo, si tú te pones, no la camisa que diga Riobamba, cualquier chompa, posiblemente hubiera sido la misma discusión.
Pero tú llegaste a un mensaje Sí. compuesto, se podría decir. Sí. Eso está. Luego me fui con otro que hablaba de las cárceles, Ya. en un momento preciso, en el que no se estaba tocando. Una cárcel oscura con un 593 SOS. Evidentemente, quien veía las rejas, unas manos, una oscuridad, 593, que es el número de Ecuador, y el SOS abajo era un grito de auxilio de aquellas personas que están en el fondo de las celdas y que son quemadas y que son asesinadas y que no tienen quien les defienda. Entonces, y me fui, no solo que me fui con un buzo, con un mensaje, es que me fui con un buzo con un mensaje de color amarillo, focazo, para que se vea. Y es más, si por si acaso no me ven, encima me fui con una gorra verde, para que me vean más. Un verde fósforo que utilizaba. Entonces, lo que yo voy es de que, correcto, uno puede llevar un mensaje con cualquier vestimenta que puedas tener, ¿ya? Pero lo que siento que se está discutiendo es no el mensaje, sino solo la chompa. Y dicen, no, es que deberían estar con corbata. Y mi pana me dice, yo le digo justamente eso, le digo, muchas de las veces que a mí me gusta caer en el juego de defender algo que ni siquiera yo creo, con el objetivo de buscar argumentos también. Súper. Sí, yo le decía a mi pana, tal vez son espacios, ¿no? Porque, por ejemplo, si te vas a un funeral no te vas de verde tampoco, tal vez son espacios, ¿ya? Y él me decía, correcto, pero empezamos a indagar por qué el tema de la corbata y todo eso que es para darle un estatus social, como para decir, los que están con corbata es porque son formales, es porque están así, o porque son empresarios, o porque son altos mandos, ¿no? Entonces él también me decía, o sea, tiene que irse vestido como quiera. Yo digo, sí, para mí debería irse vestido como quiera, como ellos se sientan cómodos, y si es que quieren en ello llevar un mensaje, pues bacán. Yo te voy a decir quién puede irse vestido como quiera. El que es libre, o el que no tiene compromisos. Claro. el que tiene un poder. Ok. En una empresa. ¿Quién puede ir vestido como quiera? El jefe, bueno. Bueno, yo creería eso. ¿El resto? Claro, sí. Los ejecutivos, los empleados. Exactamente. Por eso mismo decíamos que es cuestión de clases, ¿no? Por eso es un mensaje. Si tú le ves a un jefe que va vestido como quiera, él está dando un mensaje. Y si va vestido con corbata, está dando otro mensaje. O sea, mira, la apariencia es importantísima. Cuando yo voy con el pelo alborotado, cuando no voy engominado el pelo, es porque yo sí creo en eso. Absolutamente. Y estoy viéndote, creo que es Bob Marley el que estoy viéndole por ahí. Es mi pana del dueño del se pinta el mismo, ahí está, el dueño egocentrista, Jimmy. Pero me recuerda, sí. Pero en todo caso me recordó al loco de Bob Marley que las rastas se convirtieron en un símbolo de vida. Sí, entonces la apariencia, la rasta es básicamente un sombrero, si quieres, como cualquier peinado. Es algo que te cubre y que te marca una naturaleza. Claro, sí, por eso yo hablaba de que te identifica de identidad. Entonces, sí es digno de ser discutido. Sí. Sí es digno de debate. Ok. Pero, verás, a mí me causó conflicto porque lo conecté con algo que pasó anteriormente en la asamblea, en la asamblea anterior, donde le ponían, por ejemplo, a un Pablo Suquizupa, que llegaba el primer debate con un terno azul y corbata azul y camisa blanca. El segundo día de debate, la misma. En cambio le ponían a otra compañera asambleísta y todo el tiempo tenía que estar cambiando de vestimenta porque se le critica si es que está con la misma vestimenta. Entonces yo decía, o sea, ¿por qué caemos en el debate de decir por qué importa que se vaya? Verás, también depende. A ver, los medios se llaman medios porque cuentan medias verdades. Así de fácil. Mucha nota también. Un asambleísta le hacen una entrevista, un medio, y una asambleísta, no es de esta provincia, no, sino de otra provincia, le hacen una entrevista y le dicen, oye, usted está muy guapa, muy elegante. Dice, sí, le dice, esa cartera debe ser de no sé qué marca, supermarca, ¿no? Y ella, por bromear, dice, sí. Bueno, le sacaron las noticias, cómo se ha vuelto soberbia, cómo se ha vuelto, no sé. No, era una conversación, es como que alguna vez me pasó con algún político de aquí, de Chimborazo, ¿sí? Que yo estuve esperando en una entrevista, sentadita esperando, y empezaron a hablar cualquier cosa. Yo ni siquiera dije nada, porque me di cuenta de la trampa. Y empezaron a hablar, y yo les escuchaba, y luego me sacaron fragmentos
de lo que yo escuché, de lo que yo estaba ahí sentado, fragmentos sobre la usted red. estás en entrevista, dices. Yo estaba en entrevista, estaba esperando para ser entrevistado. Y empezaron a hablar como queriéndome sacar mensajes medios, ¿no? Y no les di chance, porque ya les caché enseguida la trampa. Y luego sacaron estos fragmentos. Entonces, a esta señora, sí, también le sacaron fragmentos de lo que ella estaba bromeando con el entrevistador un rato. Y luego eso lo hacen mensaje. Y luego siempre hay quien le dará duro con eso, ¿no? Y luego mezclan las cosas. Entonces... Pero yo siento de que eso es como, o sea, eso es también una forma de medir en qué tipo de sociedad estamos. Si es que la sociedad cogiera y dijera, ¿qué importa? O investigo bien qué es lo que dice. Claro, pero... Eso sí, mucha gente dice eso. Mira, de mis buzos, más bien me han dicho, dale, Johncito, sigue. Mira, son reuniones de 10 horas, sesiones de 12 horas. Por eso digo, uno debería irse como uno quiere. Alguna vez una señora se sacó los zapatos en una asamblea y el escándalo. Se sacó los zapatos. Imagínate lo que es, digo yo, para una mujer, pasarse 12 horas con tacos. Debe ser terrible. O sea, debe ser terrible. Se sacó los zapatos, creo que se estaba poniendo las zapatillas, ¡tac! Le tomaron la foto. No. Pero yo creo que eso mide el nivel de debate que tenemos vuelta en la sociedad. A ver, ahí te voy a decir así, con respeto, ¿no? No, sí, dale. No le mezcles a la clase política y a los acólitos de los políticos con ciudadanos que viven su vida. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? O sea, cuando yo me pongo los buzos, la gran mayoría de los ciudadanos dicen, fresco, dicen lo que tú dices. O sea, ese no es un tema importante. El tema importante es lo que él está hablando. ¿No es cierto? ¿Quiénes atacan? ¿Quiénes hacen bulla? Son los acólitos de los otros políticos. Los que generalmente pueden ser candidatos que perdieron o los amigos de los candidatos que perdieron. Que por la simple lógica de competencia... de competencia entre la simple lógica de competencia humana hace que estén resentidos con quien pudo llegar a una función, ganó una elección. Entonces, en ese resentimiento, muchas veces, encuentran el palo porque bogas, palo porque no bogas. ¿Qué ha pasado en estos días? Tema Pandora Papers. No. Tres votaciones, 3 mociones diferentes. La primera mal planteada. La segunda, una moción que aunaba la primera. Y la tercera, una moción tibia, pero bien planteada. ¿Sí? En la una voté en abstención, en el otro voté sí, en el otro voté no. Bueno. O sea, si voto sí, palo. Si voto no, palo. Si me abstengo, que es igual que votar no, porque es lo mismo, palo. Y si voto en blanco, también. Entonces, mi trabajo y el de muchos políticos, te digo, hay gente muy capaz en la asamblea, hay asambleístas que son admirables, sí, hay gente que trabaja muy duro. Mi función es la de cumplir bien mi trabajo. Y yo sí puedo decir, yo sí sé que estoy cumpliendo bien mi trabajo, yo sé que lo estoy haciendo de la mejor manera posible. Sé que yo sé, y los únicos que saben, mi familia, mi equipo y yo sabemos el esfuerzo y el trabajo que hacemos en la asamblea. Pero todo es, fíjate lo que uno me dijo, oiga, usted ya ha votado 3 veces igual que los correístas, o sea, ella es correísta. Digo, pues si solo hay sí y no, y abstención, coincidiremos, pues. Claro. Es que por eso mismo te decía al inicio de que el hecho de uno no tiene que pensar en que uno es de un lado por votar o por pensar de una forma en una cosa en particular. Y si coincides en 3 cosas y en otras 2 no, entonces como es mayoría, ya eres de este lado. Nuevamente, el esquema izquierda y derecha es demasiado limitante y genera eso que tú dices. Mira, la última ley que aprobó la Asamblea en el 2021, una ley para protegerte a ti de que no te estén llamando por teléfono para cobrarte las deudas. Hoy día me llamaron, por mi papá, ¿no? Ya está, esa ley, ya no va a pasar más. No te pueden llamar por teléfono,
en sábados, en domingos, no te pueden acosar y existe el delito del acoso telefónico, ¿sí? No, si es que te contratas un servicio, tienes que decir explícitamente sí a esa contratación de servicio, no te pueden poner nomás, y es más, debe haber una grabación que demuestre que tú has dicho sí. ¿Sí? Si es que quieres descontratar, como se dice, romper el contrato, no tienes que hacerlo por el mismo medio por el que fuiste, puedes hacerlo por el mismo medio por el que fuiste contratante. ¿Y ¿Sí? es decir, ¿es retroactivo eso? ¿O? Es decir, que si tú aceptaste un contrato por vía telefónica, la empresa tiene que quitarte, si es que tú lo pides, tiene que quitarte ese contrato también por vía telefónica y no decirte, no señor, eso sí ya tiene que ir a las oficinas. ¿Me entiendes? Ahorita me está pasando eso, ¿sabes? Que yo tengo un contrato de un plan más de 3 años que yo lo adquirí por la dirigencia estudiantil y me servía muchísimo. Y ahorita ya, porque ya no estoy metido en la cosa, ya digo, voy a anularlo. Ya llevo 5 meses queriendo anular y dice, no, tal fecha. Y voy a decir, tal fecha, uy, hoy día no vino a trabajar la compañera. La asamblea sí sirve cuando sirve, digamos. Exactamente. O sea, a mí me parece correcto, porque luego llamo y me dicen, es que ahorita ya cerramos ese departamento y ahorita tiene que ir de ley a una oficina más cercana. Voy a la oficina más cercana y dice, no, en la capital tiene que hacer eso. Voy a Zamora y a perder el tiempo también allá, pues y pasa esa situación. Ahora, si es que yo hice ese contrato hace tiempo y la ley está aprobada ahora, ¿funciona para los de ahora o también para los de antes? Yo no lo sé. No te puedo afirmar porque ese siento de que no es retroactiva. Claro, así, no sé retroactiva, pero habrá que ver los articulados de cada uno. Pero sobre todo ya no te podrán hacer ciertas cosas. O sea, por ejemplo, llamarte 7 veces. Y luego te llama el uno, y luego te llama el otro, y luego te mandan un correo, luego te mandan un mensaje, 5 mensajes en tu teléfono. O sea que te llaman el domingo a las 7 de la mañana. ¿No? Entonces, ¿a dónde quiero ir? A que esta ley no es el trabajo de un asambleísta. 1 lo propuso. Luego 9 lo analizaron en la comisión. Luego 137 hicimos observaciones en el pleno. Luego volvieron a la comisión, como en una bicameralidad. Por eso ya la bicameralidad es un chiste, porque pasa lo mismo. Ya pasa. Luego volvió el día jueves o miércoles, volvió al pleno. Yeah. Y de hecho se dijo, la asamblea le da un regalo de Navidad al país, porque al fin tenemos esta ley. 3 años. Sí, es un proceso. Entonces, cuando desde 3 años han estado. Desde 3 años, okay. Hay leyes que han pasado 7 años. Sí, esta ley del aborto, por ejemplo, es una ley que en realidad hay que cumplir una sentencia de la Corte Constitucional. ¿Sí? No, en realidad no es que va a haber un sí o un no, sino hay que darle forma a algo que la Corte Constitucional ya aprobó. Exacto. Sí, así es que tampoco es que el blanco-negro ahí. Entonces, con eso tú puedes ver un trabajo de la Asamblea. Y antes me decías que en una de las ocasiones se ha hecho una moción mal planteada. ¿Por qué pasa muchas veces. Por varias razones. Porque, a ver, déjame pensar un poco. Le un poco. Pero desde que presentas mal, presentas a destiempo, por ejemplo, no presentas las pruebas adecuadas. Mira, vamos. Mal redactada. Por ejemplo, gracias. Sí, yo tengo aquí un equipo. Esa es la idea. No es todólogo. A veces dicen, ay, vas con el equipo, entonces que tu equipo trabaje. No, ñañito, no. El uno es asesor jurídico, sí, el otro es asesor político, y los otros 2, porque yo tengo 4, ¿no? Y los otros 2 son asistentes que me ayudan a comunicarle a ti, ciudadano, las cosas, sí, y el otro me ayuda a coordinar en territorio. Y me faltaría, yo tranquilamente podría hacerme 8 con 10, con 20, pero bueno, es lo que tengo y con eso trabajo. Entonces, las mociones, a veces, a ver, tú puedes presentar una moción para negar algo. O sea, mociono que se niegue la ley. ¿Y tú qué haces? ¿Qué votas? Votas sí para que se niegue la ley, o sea, para un no. Ajá. Sí, y a veces votas un no para un no y un no para un sí, dependiendo. Ajá. ¿Ok? Entonces, cuando dicen, votó en negación. Sí, pero ¿cuál era la moción? ¿Escuchaste la moción? ¿Leíste? ¿Viste lo que pasaba dentro? Sí, o sea, solo el zapatero sabe coser un zapato.
Solo el que está dentro sabe cómo funcionan las cosas. Y quienes saben son o los asambleístas o todo ese equipo técnico que tiene la asamblea y que funciona bastante, bastante bien. Y te invito a ti, si tú cuando desees, pero a través tuyo, a todos los que vean este video. Cuando deseen, escríbanme, amigos de John Vinuesa en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, ahora TikTok uso bastante. Escríbanme y digan, John, ¿quiero ir a conocer la asamblea? Venga, yo le llevo, le invito a un almuercito de 2.50, de 3.50, ya. Sí, para que vean cómo funciona la unidad de técnica legislativa, la dirección de seguimiento y evaluación de las leyes, que es nuevito y que existe, cómo están conformadas las comisiones, que conozcan mi oficina, que no está en el edificio de la Asamblea, sí, que está más bien casi por la Universidad Central y que es una oficina cómoda, pero muy austera, muy austera. Sí, los adornos los he puesto yo puse 2 cuadritos, 3 plantitas, las cositas, los obsequios chiquitos que me dan, a veces estoy yendo a Penipe, a la Usía, a la Providencia, está forrada una pared con alfombras de guano, pero no alfombras, sino impresión de alfombras que yo las gasté. Una alfombrita es real, el resto son impresiones, pero yo quería dejar esa idea de la decoración de guano. Entonces, así funciona la asamblea. Es un espacio interesantísimo para la lucha y el debate político del país. Claro. Hace un ratito mencionabas el tema de no tener discursos populistas. ¿Cuál es el concepto de populismo que tienes? A ver, primero el tema populista, quizás debí haber dicho demagogo, no populista, no sé, porque generalmente quien no conecta con el pueblo marca algo como populista. Sí. O sea, el que no conecta es populista. El que no conecta le acusa de populista al que sí conecta. Exacto. Yo, de mi parte, yo trato siempre de hablar en un lenguaje ciudadano. Sí. Y eso, hay algunos que esperan que yo hable en lenguaje técnico. Mi lenguaje técnico me lo guardo para la academia. Mi lenguaje técnico me lo guardo para cuando tengo que elaborar informes. Pero cuando tengo que comunicar algo, trato de hacerlo en el lenguaje ¿cómo? De desayuno, en el lenguaje de almuerzo, sí, en el lenguaje del café. Entonces, eso a veces es mal visto, pero sí existen discursos en los cuales no dices nada. Claro. Sí, no dices nada. ¿Cómo te digo? O sea, sí saben decir como Cantinflas, que sabe decir. Sí, no solo eso, sino que estoy pensando en un asambleísta específico que hace bastante eso, pero no lo voy a decir porque no hay que ofender. Igual lo podemos silenciar el audio, no te preocupes. No, sí, yo aquí hago eso porque a veces digo malas palabras y ya pues eso el algoritmo no le da buena espina ahí. Entonces en la edición le bajo el volumen y no pasa nada. Pero prefiero, tampoco prefiero decírtelo porque de cualquier manera es hablar mal de una persona que no está presente y eso no está bien. Por ejemplo, a ver, estamos tratando del tema A y se saltan a cualquier otro tema. Sí, al tema que ellos quieren decir porque quieren soltar un discurso de yo lucho por el pueblo, pero finalmente no plantean soluciones. Okay. Sí, creo que en la asamblea hay que ser muy serios. Muy concretos también, porque el tiempo... Sí, y claro, tienes 10 minutos, en algunos casos a veces 3 minutos. Entonces, en 3 minutos tienes que decir exactamente las cosas que estás pensando. La última intervención que yo tuve, quise hablar de un tema puntual. De que los desastres de la carretera de Baeza, del Cerro Igualata aquí en Guano, de la quebrada del deslave de Chunchi, tienen una razón fundamental. La falta de mantenimiento y la falta de previsión. Es el no asignar recursos para cuidar las quebradas, los tres. No es que son porque así la naturaleza lo dijo, no. Esto es falta de mantenimiento de esos territorios. Eso es lo que pasó. Y de entender el territorio. Y eso significa planes, significa un abandono del gobierno central
a provincias como la nuestra. Nuestros territorios están olvidados. Las leyes no están hechas para territorios como el nuestro. Los presupuestos del Estado no están hechos para provincias como las nuestras. Sí, eso sucede, eso está pasando y nadie dice nada. El otro día estuve leyendo el plan 2013-2037 que tiene el Ministerio de Obras Públicas y Chimborazo no está en nada. Y como Chimborazo hay muchas otras provincias que están ni siquiera mencionadas en ese plan. Entonces esto es lo que hay que decir claramente, ¿sí? No irnos a decir, no sé, frases cliché, prehechas, que dicen todo y no dicen nada. Claro, lo que pasa es de que a mí me causa un poco de, bueno, concretando el tema de populismo, a mí, yo tengo un criterio de que hace poco más o menos lo logré concretar con un conocimiento que decía Diego Rusarín, y mencionaba de que el populismo es intentar simplificar las cosas complicadas para que la gente, entre comillas, lo entienda. Por ejemplo, él coge y dice, yo me tiro una semana leyéndome una Biblia, un grosso de texto para comprender a lo mejor a esta persona que por último ni siquiera piensa como yo, pero lo leo para saber por qué no pienso como él. Y después la gente me dice, oye, pero háblame de ese libro. Y quiere que le simplifique un video de 1 hora, de media hora, algo que me costó una semana. Eso para mí es complicado, dice. Y siento de que mucha gente cae en ese sentido de populismo de dar soluciones fáciles para problemas muy complejos. ¿Cómo tú explicas el problema medioambiental? ¿Cómo explicas tú el problema medioambiental que genera la mancha urbana, el crecimiento de la mancha urbana en un territorio que no tiene una conexión entre el sistema biótico de un extremo de la mancha urbana con el otro extremo de la mancha urbana? Claro. ¿Cómo lo explicas? Y simple, ¿cómo lo haces simple? ¿Cómo lo haces simple? Complicado. Para mí fue fácil. Okay. Para mí fue fácil. Yo dije que los pajaritos de cacha se puedan encontrar con los pajaritos de guano a través de corredores bióticos de arborización en donde puedan cruzar de un lado al otro de la ciudad. Por eso es necesario árboles en la ciudad. Sí, o sea, entonces, que los pajaritos se enamoren. Los que no entienden, los que me dicen populista de manera peyorativa, los pajaritos no sé qué, pero los ciudadanos entendieron claramente el concepto. No, a ver, creo que me equivoqué al decir, al final dije lo que era correcto. No era la forma de decirlo, sino el concepto que yo tengo de populismo es dar soluciones fáciles a problemas difíciles. Sí, de comunicación. No solo en el hablar, porque por ejemplo, tú, yo, o bueno, los comunicadores inclusive buscan dar mensajes lo más corto posible para que se entienda algo, ya. Eso no es populista, sino el buscar una solución simple para un problema complicado. No, ahí es otra cosa. Para mí eso era populista. Por un lado, tú tienes que dar un mensaje claro. Tú tienes que dar un mensaje claro y sencillo. Sí, y eso algunos lo confunden con un mal populismo. Pero no es así, sino simplemente das un mensaje de una forma sencilla de entender. Sí. Tan sencillo fue lo que yo dije sobre los pajaritos que tan efectivo, no sencillo, tan efectivo fue el mensaje que la actual administración está sembrando árboles en toda la ciudad. Y de lo cual yo me siento gratamente complacido, agradecido con el mundo de que se estén sembrando esos arbolitos, porque se entendió la importancia que antes no había en esta ciudad de Riobamba de los árboles en las calles. Había muy pocos, ahora está lleno de árboles muchas calles de la ciudad. Y a mí me alegra, yo sí me siento parte del mensaje que propició la siembra de estos árboles. Realmente estoy contento cada vez que veo un árbol sembrado en una vereda. No lo hice yo, pero se hizo, es lo importante. Ahora, otra cosa es que tú des mensajes simplones, digamos, acciones simplonas, esa es otra cosa. Te voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Está en debate la ley de vivienda social. La ley de vivienda social. ¿Sí? Es una ley que busca propiciar soluciones habitacionales a los ciudadanos de pocos recursos. Eso es lo que busca esa ley. Mis observaciones, un asambleísta coge el proyecto de ley de otro, lee y dice, esto está bien, esto cambiemos, esto quitemos, eso se llaman observaciones a la ley. Yo siempre estoy haciendo observaciones a montones de leyes. No,
Entonces, en esta ley me di cuenta de algo. Nadie en el espectro político que yo conozco concibe al territorio como un recurso no renovable y que como tal debe ser protegido, tal cual como proteges cualquier otro recurso no renovable. ¿Sí? Y cuando nosotros hacemos unidades de vivienda extendidas en el territorio, lo que estamos es tragándonos el territorio, este recurso no renovable, porque luego no puedes estirarle como chicle al planeta Tierra y menos aún a nuestro país, ¿no? Entonces, y te aumentas la frontera agrícola y etcétera, todo lo que te puedas imaginar, ¿ok? Entonces, sí es malo generar soluciones habitacionales que se traguen el territorio y que no piensen en la integralidad de un sistema productivo sostenible de país, ¿sí? Territorialmente hablando. Ahí tú tienes que ser estricto en el tipo de soluciones técnicas que das a un país para que no se desperdicien los recursos. Populismo te voy a poner otro ejemplo, populismo del malo, de este malo simplista, es que tú asfaltes una vía sin haber puesto antes el alcantarillado. Exacto. Soluciones fáciles a problemas complejos. Eso sí es un problema, ¿no? Si tú primero pones el alcantarillado y dices que el siguiente alcalde ponga el asfalto, porque yo voy a hacer esta obra que no se ve, pero que es urgente, ¿sí? Entonces, ahí sí estás cumpliendo tu labor. Pero si no lo haces, si solamente asfaltas sin poner la infraestructura, pasa lo que pasa en nuestras ciudades muchas veces, que luego tiene que venir la máquina a hacer una ruptura y volver a abrir para poder poner el alcantarillado. Lo cual eso es ineficiencia urbana. Eso se llama ineficiencia urbana. Sí. O sea, literalmente. Sí, claro. Es la palabra técnica, claro. Ok. Pero yo iba más o menos algo... Si quieres la palabra positiva de esto es austeridad urbana. Austeridad. Okay. Hay que ser austero en el uso de los recursos de todos los ciudadanos. Claro. Yo iba a aterrizar más o menos en algo un poco más de tu profesión, de lo que tú estudiaste. Tú eres arquitecto. Soy arquitecto urbanista, sí. Ya. Ahí hace tiempo le quise invitar a una amiga, pero no avanzamos por cuestiones también de que ya me vine para acá. Ella es graduada en la Universidad Católica de Cuenca en arquitectura. Yo soy un amante. Cuando me dieron la materia de historia del diseño, veíamos las estructuras antiguas, las góticas, las neogóticas, las barrocas, un montón de influencias artísticas que hubieron en la arquitectura. Y cuando vemos aquí, pues Riobamba es muy rico en algunas arquitecturas que tienen influencias europeas y algunas propias mismo. Entonces, pero ves, aquí en Riobamba sí he visto que está un edificio así como antiguo, con esas influencias antiguas, o coloniales o cosas así, y el que está al lado, en cambio, ya es un edificio completamente moderno, puro vidrio, todito y cosas como esas. A ti como arquitecto, ya yendo en el plano de la especialidad, ¿por qué no se construyen ahora cosas como antes? Tal vez primero por el tema de recursos, porque antes creo que morían un par de docenas de personas cargando esos tremendos ladrillos, ¿no? Pero ¿cuánto eso podría afectar como que como el patrimonio mismo de una ciudad, como la identidad, esa es la palabra, la identidad de una ciudad? Hablar de arquitectura, nos vamos en otra conversación entera. Y si deseas, algún rato vamos a hablar solamente del románico, del gótico, solo de cada uno de estos temas, y te puedo contar un montón de historias maravillosas de cómo se construyeron las iglesias góticas, de cómo fueron creciendo hacia arriba, de lo que representan la inmensidad frente a la pequeñez de un ser humano, y cómo eso está conectado con los diferentes tipos de iglesia católica que tiene, ¿no? O sea, no es lo mismo la iglesia gótica enorme y altísima que la iglesia salesiana, actual, contemporánea, que es mucho más amigable y mucho más cercana entre el sacerdote y el feligrés frente a la otra. En la una
Pone arriba. está en un pedestal, en la otra está al lado. Sí, o sea, de eso cuando tú desees podemos conversar. Te puedo contar sobre el tema patrimonial también, las diferentes teorías. La otra noche caminaba por el Centro Histórico de Quito y a unos amigos les contaba esto, ¿no? Cómo hay la escuela quiteña que no es igual a la boliviana, ni a la japonesa, ni a la sueca. Yo estudié en Suecia un poco de patrimonio. Entonces, o sea, del tema de arquitectura te puedo... es lo que me apasiona, es la parte estética. Del desarrollo del diseño, esa es otra historia. Sí, cómo vamos de lo figurativo, de pintar una cara a un animalito, llegar a las abstracciones y llegar no sé, a la pintura sin un significado detrás, que el arte óptico, que es solamente la óptica sin... como este cuadro, que no significa nada, es pura geometría. Sí, o sea, ya. El cubismo. Y podemos hablar de este tema también, que es delicioso, apasionante y todo lo demás. Y todo eso hace falta para entender lo que va pasando en una ciudad. Pero creo que hay una frase, para no alargarlo tanto, hay una frase que es maravillosa. La arquitectura es el testimonio insobornable de la historia. Sí, la arquitectura es el testimonio insobornable de la historia. Okay. Cuando tú ves la arquitectura, tú puedes entenderle a una sociedad. Es igual que si tú te vas a un cementerio, para que lo veas así en blanco y negro, cuando tú te vas a un cementerio, tú puedes entender cuáles fueron los más ricos y cuáles los más pobres. Te voy a contar con esto me vas a entender un poco mejor, o mejor dicho, me voy a hacer entender un poco mejor. El cementerio de San Diego, de San Diego de Quito, te cuento de esta historia porque es el que estudié cuando estuve en la universidad. El cementerio de San Diego, tú te vas a una parte muy clásica, muy antigua, y ves un barroco, ves así adornitos, la columna con las florcitas, la columna griega, y así, ¿no? Y en medio de eso, de esta te das cuenta que esa sociedad era muy llena del adorno, ¿sí? De barroca, ¿no? Pero caminas por ahí y vas a encontrar una tumba que es una piedra de cemento. O sea, es un bloque, es un cubo, es una especie de paralelepípedo, no es paralelepípedo, es un volumen geométrico de hormigón, así, con las cosas pulidas, nada que ver con lo que están las columnitas, el angelito, la lira, la columna rota, el ángel con el ala caída, o sea, todo esto barroco, antiguo. Y ves esto y dices, ¿y esto? Entonces te acercas a ver y dice Franzos en no sé cuánto, 1920. O sea, ese loco era un alemán que vivió aquí y murió aquí en 1920. 1920. Te vas hacia Europa de esos años. Estamos hablando del movimiento moderno en su apogeo. La abstracción, el cubismo, estas tendencias del arte. Y dices, de ley, o sea, ese man no pertenecía a una sociedad quiteña todavía barroca, sino que vino e importó otros cánones y por lo tanto otras visiones. Seguramente se vestía diferente para regresar cerrar el círculo, ¿no? Luego de eso, ves que más allácito, en las partes que como que ya no son las más antiguas, ves unas parcelas así, unas tumbas que son todas igualitas, chiquitas, en el piso. Sí, y cuando te empiezas a ver eso, te das cuenta que esas parcelas son muy parecidas al barrio de la Mariscal, que son de casitas hechas por la Seguridad Social, todas igualitas, una parecida a la otra. Sí, y empiezas... Ya de abajo sí puedes conectarle. Sí, entonces te das cuenta que esa arquitectura de ese cementerio tiene mucha relación con la arquitectura de la ciudad del momento. Exacto. Y cuando te das cuenta lo que pasaba, ves que existe una especie de estandarización del tamaño de los lotes, las casas ya son más iguales, eso ya te está hablando de una preindustrialización de la vivienda. Preindustrialización de la vivienda. O sea, el sistema económico te define la ciudad, la forma de la ciudad, y te define la forma de la tumba, del cementerio. Entonces empiezas a encontrar esas correlaciones. Claro. Y luego te vas al lado moderno, al otro lado, al lado moderno del cementerio de San Diego, y empiezas a ver tumbas
y tumbas en altura. Ya no son tumbitas en la tierra, ya no son las otras que vinieron después de 4 pisos. Son tumbas de 8 o 10 pisos de tumbas, ¿no? Y todas igualitas con el mismo mármol. Ya te prohíben que pongas la lápida que tú quieras. Debe tener el mismo tipo de letra, el mismo tipo de corazoncito. Estandarizado completamente. Definitivamente anónimo. Sí, tan anónimo como un edificio de departamentos de una multifamiliar enorme, donde todas las puertas son iguales, donde tú no puedes cambiar las cosas y todos son iguales. Sí, sí, no sé si me visualizas eso. Claro. Cuando ves eso, esto lo puedes, yo te digo, esto es largo. Cuando esto lo conectas, y yo lo conecté, esta cosa que veo en San Diego, yo era profesor de urbanismo en la Universidad Central durante algunos años y a mis estudiantes les llevaba a que vean esto, a que mastiquen esto, ¿no? Ya te digo que para hablar un montón. Me voy a Serbia, a Yugoslavia, ¿sí? Y me voy a la ciudad de Niš. Esa ciudad que viene de un pasado comunista. Entonces, fíjate lo que te voy a decir, porque es interesantazo. Un día es una ciudad de unos 50.000 habitantes, ¿no? En la frontera entre Occidente y Oriente, donde hubo una muralla y un castillo y un río, y luego la ciudad se expandió hacia afuera. Entonces una vez me fui caminando, ¿y qué es lo que veía? Me iba caminando por la calle principal, que eran edificios construidos en la época postsoviética, cuando se desarma la Unión Soviética, cuando Yugoslavia se quiebra y cuando entran los capitales de Occidente, cuando el sistema económico se vuelve occidental. Okay. De esa época tú ves un pasaje lleno de edificios con vidrios de color azul, una pequeña Miami, cada una con un edificio diferente al de al lado, al del vecino. En otras palabras, un grito de «hey, yo soy único», decía ahí, ¿sí? De su propietario, lo que hace el capitalismo, la exaltación del individuo, ¿sí? La arquitectura testimonio inseparable de la historia. Me voy caminando un poco más allá y llego a una calle donde empiezo a ver unos edificios viejos, todos igualitos, pero idénticos, así, y enormes, ¿no? Y digo, esto es comunista. Entonces, de la época del comunismo, donde se anulaba al individuo frente a la masa. Entonces, las ropas debieron haber sido del mismo color caqui, toditas las ropas se verían igualitas, las puertas, las ventanas, anónimo, absolutamente anónimo. Y al frente estaban unas casitas, unas 5 casitas de teja, yo me imagino de la época presoviética. Entonces, tú ibas viendo en esa ciudad cómo el paso de la historia en su arquitectura. Exacto. Sí, y eso es delicioso. Y al final terminas viendo que las nuevas construcciones del hipercapitalismo, del que vivimos, de esta masificación, por ejemplo, en las afueras de Madrid, son unos edificios idénticos el uno al otro. O sea, lo que el comunismo hacía con los ciudadanos, de hacerles anónimos, lo consigue el capitalismo contemporáneo. Y vos dices, o sea que todo se une, o sea que todo es un círculo, que el yin y el yang, al final lo que está arriba está abajo, o sea, todo es parte del todo. O sea, para discusiones filosóficas lo que tú quieras. Claro. ¿Qué pasa aquí en Riobamba? Sí, ¿qué pasa aquí? Que tú ves que por un lado hay quien no entiende lo que significa el poder del patrimonio, ¿sí? Y tumba su casa, vieja, porque cree que es vieja, porque no le da recursos, porque no le ayuda, porque lo que sea, ¿sí? Y hay otros que de cualquier manera sueñan en un pasado y piden que sus casas se parezcan a las casas antiguas. Lo que no hay es un orden, no hay un orden en la autoridad que diga la ciudad debería ser conformada de una cierta manera. Y en la misma ley ecuatoriana, la fachada de una casa es propiedad del individuo, ¿sí? En la cual no tiene injerencia el Estado.
Por lo tanto, el Estado no puede decirte, hazle la fachada de esta manera o de otra manera. No, pero según tu criterio, ¿cuál es mejor? ¿Qué es mejor? ¿De que el Estado le diga, oye, ¿sabes qué? Como la ciudad blanca, todos vamos a pintarla de color blanco, ¿ya? O cada quien haga lo suyo. Depende. Depende el espacio, depende la zonificación que se dé a la ciudad. De hecho, yo creo que las zonificaciones que actualmente se dan en las ciudades están muy mal hechas. Se las define solamente por actividad y no por otros factores. No se definen ejes vinculantes como por ejemplo toda la calle Veloz o la calle 10 de agosto, o sea, para definir un solo proyecto. El Estado tiene que determinar unas normas y unas reglas. Tiene que hacerlo. Y sí, que se hagan mal esas planificaciones, ¿está bien o está mal? Es que depende. ¿Cuáles son las que están bien y cuáles son las que están mal? La que me dijiste de la zonificación. Está mal, pues. O sea, como está... Es que porque eso afecta la proyección que se tiene, ¿no es cierto? Afecta inclusive la imagen de las urbes, por supuesto. Voy a caer en algo que más o menos tú hace un rato dijiste. Mi compañero, el dueño del cuarto, el que está pintado ahí, él recién la semana pasada defendió una tesis donde medía la mancha verde creo que se llama, el valor en porcentaje de la ciudad con la naturaleza, que tiene que estar interna, ¿no es cierto? ¿Cuánta de naturaleza hay por habitante dentro de la ciudad? Y determinó de que aquí estamos, creo que como unos 4 o 5 puntos más abajo de lo que dice la ONU. De hecho, más abajo todavía. Yo te voy a decir por qué. Él hizo él es parte de su tesis y él lo hizo, pero solo con los parques, porque lo otro no le avanzaba el tiempo, creo que para estudiar todo eso, y que dejó como una recomendación analizar las aceras, todo ese tipo de cosas. Y una de las cosas que él resaltaba en su tesis es de que el poner los arbolitos que pusieron o sea, debió haberse hecho, pero no como se lo hizo. Ah, claro. Porque los árboles que pusieron técnicamente no son los más adecuados y no para eso. Y no, por eso, no son los nuestros. Y él creo que dijo que solo el 8% de todos los espacios verdes de aquí tiene plantas nativas, plantas de acá. El resto son o bien fuera de Chimborazo o bien fuera del país. Pero no solo eso. Entonces, a lo que voy es de que alguna vez tú decías, bueno, ya se hizo, algo se empezó, pero ¿no crees que eso también es perjudicar la proyección para después? Tal vez no el conformarnos, sino el decir, bueno, por lo menos algo se hizo, es como decir, bueno, hizo algo pero robó. No. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿cómo tú lo ves, mejor dicho? Tú me siembras un árbol y yo soy feliz. Sí, evidentemente hay árboles que son complicados en un ecosistema, como sembrar un pino, por ejemplo, o sembrar un árbol que te pueda romper las aceras, el asfalto, la infraestructura, las tuberías, etcétera. Todo eso hay que tener mucha atención. Sí, claro, eso hay que cuidarlo, eso hay que cuidar el detalle. Pero un árbol se necesita. Claro. Mira, de todos los árboles que están sembrados, no todos terminarán creciendo, porque eso pasa. Hay un porcentaje que se destruye, que se muere porque así mismo sucede, la estadística lo dice. Esos deberán ser reemplazados de la buena manera. O sea, no solamente, es más, yo te puedo decir que uno de los problemas de la arborización es que es el mismo tipo de árbol. O sea, no debería ser así. Esto debe ser como en la naturaleza, tipos de árboles diferentes, no ni siquiera alternados. Yo creo que debería ser un algoritmo aleatorio que te defina cualquier tipo de árbol. O sea, y no es solo el árbol. O sea, el árbol es una partecita. Por eso te digo, sembrar un árbol, qué bueno, ¿qué crees que en árboles? Hermano, los árboles son buenos. Sí, no serán quizás los óptimos porque no son exactamente los que debiste haber puesto. ¿Quién sabe? Una cosa es desde afuera, otra desde adentro. Yo creo que también se apresuraron en sembrar los árboles por un tema de gestión, de resultados año a año. Sí, porque tienen que cumplir porque ya se van, porque ya en un año se acaba la administración. Entonces probablemente por eso sembraron este tipo de árboles. Pero bueno, o sea, hay otras maneras de hacerlo. Hay unas maneras mejores y no solamente es el árbol. No solamente se mide como la ONU, los indicadores de la ONU no son los son solo recomendaciones. Claro. Sí, mira, Guayaquil se pusieron el parque de los Samanes. Sí, con eso elevaron el índice de metros cuadrados por habitante, ¿no? Y de área verde. Pero
eso te da la impresión de que todo Guayaquil es verde, y no es así. Eso está concentrado en un solo punto. El gran problema de las visiones fragmentadas en el desarrollo de una ciudad. Ese creo que es el punto clave. Claro. Bien, para cerrarle más o menos lo último, iba más o menos a hablar, bueno, el tema de la arquitectura a mí me apasiona mucho, como no por el estudio como tal, sino más bien por el tema del arte, que soy apasionado de ello, y siempre me he dado cuenta de que, o sea, la arquitectura es una copia viva de la historia, de lo que está pasando, y si es que no la analizamos, no sabemos ni de dónde venimos ni para dónde vamos. La arquitectura, testimonio insobornable de la historia. Exactamente. Entonces me parece eso genial. Para cerrar con lo último, los asambleístas, no sé cómo lo ven, toman a otros países como referencias para crear leyes. O sea, por ejemplo, dicen, claro, hace poco se aprobó en Nueva Zelanda una ley para que los que nacen a partir del 2008 ya no pueden consumir tabaco en adelante. O sea, ellos está prohibida la venta para ellos, a la edad que tengan después, ya para el resto de la historia. Entonces, ¿cuáles son los países como que tú dices, oye, veamos este país que está creando? Depende, ¿Cómo hacen? Depende. Eso se llama legislación comparada. Ya. Y te voy a comentar nuevamente cómo funciona la asamblea. La asamblea, alguien presenta un proyecto de ley, ese proyecto de ley va a una comisión y en esa comisión 9 asambleístas con sus equipos analizan la ley. Hay leyes en las que te interesas más y en las que te interesas menos, en las que conoces más y en las que conoces menos. Yo estoy en la Comisión de Desarrollo Económico, Productividad y Microempresa, y son las leyes productivas las que más me interesan. Sí, hay otras comisiones, la de fiscalización, la de garantías constitucionales, de estructura del Estado, etcétera, etcétera, que me interesan en momentos puntuales. Pero mi trabajo va relacionado a una comisión específica. Así es como yo trabajo y así es como la mayoría de asambleístas trabajan. ¿Sí? En esas comisiones tú puedes presentar observaciones y ahí tus asesores, la unidad técnica legislativa, los asesores de los otros, todo el que quiere aporta con lo que se llama legislación comparada. No, ahí es un tema de investigación. Por eso es que aprobar una ley no es alzar la mano. No, pues es abrir un libro, leer, hacer una tesis, leer otras tesis. Es igualito que cuando haces una tesis y lees ¿cómo se llama? El estado del arte se llama. El estado del arte, en el cual tú buscas literatura, buscas libros que hablen sobre lo mismo. Y cuando lo empiezas a buscar, lo encuentras. Porque aquí, dentro del tema legislativo hay muchísima gente que está trabajando en esto. Entonces, no me acuerdo qué ley fue, pero recién nomás analizábamos una ley de Uruguay, de Argentina, de Perú y de Colombia. No, ese rato no tengo en mente ¿cuál era esa ley? ¿Pero de qué trataba más o menos? Temas productivos. Sí, no estoy seguro, pero por decirte era sobre el tema de reciclaje, ya, por decirte un tema. No me acuerdo cuál era. Pero de eso pasa siempre. Entonces dicen, el Estado ecuatoriano está más avanzado, el Estado colombiano está más avanzado. Espérate, ¿cuál era esta ley? En donde Colombia está con una ley súper interesante. Pero bueno, no me acuerdo. Pero eso es lo que se hace. O sea, tú encuentras... a través de los ministerios, a través de diferentes instituciones, vas encontrando estudios y ahí vas encontrando las leyes que ya las han planteado en otros países. Luego, investigación propia. Claro. Ahí hay algo que, bueno, nosotros en la universidad siempre nos planteamos la idea de por qué a nosotros no nos cobran la tarifa estudiantil en los buses, como en el colegio. Porque la Constitución dice de que hasta la universidad eres estudiante y eres estudiante, pero no nos cobran la tarifa media, que se llama, ¿no? Entonces, alguna vez cuando pasó lo de octubre, nosotros decíamos eso también, nosotros decíamos, oigan, pero nosotros también hemos sido estudiantes, cóbrenos eso. No sé en qué parte de la ley, si es que ya está normado eso. No sé, pero... Como te digo, yo trabajo ley a ley. Sí, ley a ley. Porque si me pones a leerme todos los cuerpos jurídicos del país... Pero ahí viene un tema que también es muy importante, muy importante. Yo me considero un portavoz de los ciudadanos en la asamblea. Tú tienes esa preocupación, ayúdame.
Ayúdame a buscar dónde está ese tema, pásalo y yo lo puedo presentar como proyecto de ley. Claro. Evidentemente mencionando. Mira, recién nomás un abogado, dos abogados riobambeños me dieron los insumos para dos leyes interesantísimas. La primera era una ley que pedía, en la que estamos trabajando, para disminuir el uso de la prisión preventiva, ¿sí? Como medida cautelar. Exacto. ¿Por qué? Porque el 35% de los presos están con prisión preventiva y no tienen sentencia. Entonces, solo con eso tú podrías disminuir la cantidad de presos en las cárceles y eliminar bajar un poco el tema del hacinamiento, ¿sí? Que es clave para otro tipo de problemas. Esto me lo comentó, lo leí en un diario y luego le llamé al abogado José Jara, que conoce bastante del tema porque ha trabajado en ese tema, donde él ya plantea el hecho de que existan las unidades penales, de garantías penales, etcétera, etcétera, toda una historia larguísima. El otro fue otro abogado, el Pablo Muñoz, que creo que fue ex legislador también en algún momento, el cual me menciona una cosa interesantísima, ¿verdad? Pero para que veas el detalle que debes tener y dónde encontrar la cosa. Con él estamos presentando un proyecto de ley chiquito. Él como ciudadano, yo lo menciono en los antecedentes como que es aporte de él, ¿sí? Y es que cuando tú estás en una unión de hecho y te quieres casar, primero, con la ley actual, debes eliminar la unión de hecho para poderte casar. Okay. Y eso es un problema, porque es costos, tiempo, problemas como que suponte que vos vives en unión de hecho durante 10 años y decides, porque quieres, decides casarte. Y tienes que romper esa unión de hecho. Y en ese mes, entre el rompimiento de la unión de hecho y lo que te casas, te mueres. ¿Qué pasa con el Montepío? ¿Qué pasa con las herencias? ¿Qué pasa con todo ese problema? Sí, la solución es sencilla. La solución es un literal en el que se diga que una de las formas de eliminación de la unión de hecho es cuando te casas con el cónyuge con el que estás en la unión de hecho. O sea, para que puedas irte y decir, me quiero casar. Claro. Y ya está. Y no tengas que primero romper la unión de hecho. ¿Sabes a cuánta gente afecta eso? A más de 50,000 personas. Sí, en el país. A más de 50,000. Y es un gran problema. Que tú no lo tengas no significa que no sea un problema para otro. Y eso es lo que hace la Asamblea. Y en ese sentido es como, ahora, si tú me dices, mira, este tema nos pasa, busquemos dónde. Por ejemplo, ayer justo le decía a mi equipo, le decía a la IADI, que debería existir en el pensum de estudios de las licencias de conducir, debería haber una materia que se llame algo así como gentileza o urbanidad, ¿no? En el que te enseñen, oye, no pites cuando cuando el semáforo se pone en verde, dale paso al que está saliendo de una bocacalle. Se sientan en el pito. y todo lo que significa ser gentil cuando estás tras el volante. Que no nos enseñan. Pero ¿no crees que eso va más de la mano con el tema educativo desde la escuela? Sí. Que ya no hay civismo, por ejemplo. Sí, Ayer conversaba con Cristian, un pana también, y él decía, la solución creo para la universidad, para el colegio, y ese tipo de cosas posiblemente sea meter el tema de civismo, claro, de ética. Y yo también estoy convencido desde la escuela. Y ahí te voy a dejar para que no puedas dormir de noche también. ¿Quién lo sacó y por qué? Exacto. ¿Qué buscaba? ¿Cuál era el protervo fin que buscó cuando estuvo eliminando? ¿Pero la Asamblea no puede cambiar eso? La Asamblea no, eso es del Ejecutivo. Okay. Es del Ejecutivo. Lo que sí puedo es hablar con los ministros. Sí, y como tengo la potestad de hablar, mira aquí para Chimborazo, he luchado un montón desde el Olmedo hasta el Hospital de Alausí, el Hospital de los Niños, la creación de un instituto que nos genere, esta es otra conversación, nos fuimos por otros lados,
pero la creación del Instituto Chimborazo, donde se estudie el proyecto Chimborazo, donde nosotros podamos generar un planteamiento ante el gobierno central de una provincia unificada en un pensamiento que vaya hacia algún objetivo de todos y que no nazca de una sola institución, como es ahora, ni menos aún de un solo individuo iluminado, de estas autoridades que se creen iluminadas, sino que nazca de la confluencia de las energías de varias autoridades, de la sociedad civil. La realidad que tenemos. Exacto. Claro. Entonces, en el segundo o tercer podcast que grabamos, justamente hablábamos de una compañera que en mi tierra está luchando para que se dé la universidad, para que se cree universidad. Y yo le decía, pero si la gente no sabe para qué tiene que tener la universidad, pues posiblemente le des un cuchillo a alguien que no sabe utilizarlo. No, pero yo estoy muy en contra de eso. Yo decía porque Yantzaza no tiene un proyecto de ciudad. Entonces yo decía, pensemos en Yantzaza 2040 y que dentro de eso diga, muy bien, aquí tenemos que poner la universidad, cómo tiene que ir la universidad, cuáles son los factores. Posiblemente eso para mí, o sea, que no crezca por fuerza, sino por planificación. Los de allá del gobierno central, y no de este, sino de muchos gobiernos, dicen que no hay que darle, creen que no hay que darle competencia a muchos municipios porque los municipios no saben manejar las competencias. O sea, que si al guagua no le haces caminar y que se tropiece, ¿cuándo va a aprender a caminar? ¿Qué te pasa? O sea, sí, hace falta análisis de procesos, hace falta mejorar las cosas. Hay muchos GATS que tienen muchos problemas de planificación, no tienen visiones a largo plazo, etcétera, etcétera, pero hay que darle las competencias. Imagínate que tu ciudad pudiera tener una universidad. ¡Qué maravilla! Sí. Nosotros hemos luchado años por esa situación, pero el problema fue... en Zamora ya mismo sale una universidad. Con el Diego estamos. Sí, con Diego Esparza. Sí. El problema, bueno, pues, más o menos estaban peleando por la licencia y todo eso, que yo nunca digo que no, sino lo que digo es de que no se piense en la universidad como algo que tiene que estar y ya, sino de que sea parte de una idea, de un proyecto. O sea, no pongamos un pilar en la casa porque ahí tiene que estar, ¿no? Sino porque tiene pero que quizás sea esa universidad el espacio adecuado para que se construya lo que tú estás diciendo. Posiblemente, sí, quizás cuando ya se dé esa universidad, el sueño sea que esa universidad sea la que impulse el plan Zamora, el proyecto Zamora. O sea, ¿qué es lo que yo busco aquí? Y yo veo buena intención de algunas autoridades en que se construya ese proyecto unitario, pero que haya un espacio de análisis, de estudio, de saber, de diálogo, de discusión, en el cual estés a favor de que el que habla cosas que a ti no te parecen correctas pueda hablar y pueda presentar sus ideas. Ese creo que es el objetivo de la democracia y de la democracia en nuestros pueblos. Chévere, John. Muchas gracias, en serio. Yo sé que no tiene mucho tiempo, me refiero... Como 2 horas. No, para el podcast, me refiero... Te iba a decir, si es que tú te escuchas todos los podcasts, siempre vas a encontrar unas propuestas que yo cuando lo edito voy anotando aquí. Por ejemplo, una vez, la forma de compartir las propuestas en los barrios y comunidades, crear el proyecto de Yantzaza que te decía. Yo había propuesto de que en uno de los podcasts, de que se creen, o sea, que los letreros de las obras tengan un tamaño estándar y que no sea como que tiene que tener esto, sino un código QR que la gente pueda entrar y ver quién lo construyó, cuánto costó, todo ese tipo de cosas, para que no digan la administración de Pablo Suquizupa construyó esto, que muchas de las veces eso pasa, en que por un baño que ponemos en cualquier lado metemos la mano de parte de... Verás que eso ya se prohibió en algún momento. Y ya fue prohibido. Pero ahora todavía lo siguen poniendo, porque en mi pueblo un alcalde, ¿verdad? Lo que pasó, puso un semáforo de un lado, un semáforo del otro, y puso letreros colgando con cadenas ahí, para decir, estos semáforos los puse yo. 2 semáforos. O sea, era una cosa de locos, y la gente coge y dice, bueno, es que es político. Y eso a mí me parece mal, tal vez desde la parte de la ley podamos... Pero créeme, si en algo uno tiene que creer en la sabiduría de los ciudadanos. Dios mío. Créeme, no, sí. Sí. Lo que pasa es de que... Hay que guiar, ¿no? Yo creo que depende mucho de las realidades. Cuando yo estaba acá en Riobamba, mucha esperanza en muchas personas porque veo y conozco. Y cuando regreso al pueblito me da desconchinfle de muchas cosas, pero digo, puta, aquí es donde se tiene que mejorar las cosas. Pues lógico, o sea, ¿para qué vas a ir donde las cosas están bien? Tienes que ir donde las cosas están mal. Por eso mismo empezamos como que el podcast pensando en poder coger las ideas de un lado, ponerlas acá, las de acá, ponerlas acá y que todo se vaya construyendo. Y haces bien y te felicito, hermano. Muchas gracias, John. Entonces muchas gracias a todos los que estuvieron por acá. Redes sociales de John.
Facebook, amigos de John Vinuesa, en Instagram, el John Vinuesa en TikTok y John así por todo lado. ¿Cuál es el emoji que más utilizas? Emoji que más utilizo. No utilizo emoji, sí. El de la risa. Ya, al final a partir de todos los podcasts que estoy grabando acá, al final estoy yendo a ponerles un emoji y las personas que llegan al final... Esa sonrisita con la boca cerrada, el más común, el emoji original. Ah, ya. Ese es el que más... Ahora tiene una connotación diferente, es como que me río pero no me estoy riendo por dentro. Entonces no sé si estamos hablando del mismo. Él lo usa de otra manera, piensa que es felicidad. Así. Tú hablas de este de aquí debajo del honguito. Sí. Ya. ¿Qué significa? Eso es como... ¿Cómo podría decirlo? Es como que... Sí, verga, está una pasando burla, sí. Un poquito, una risa como... Es como cuando dices, amigo, voy a llegar 1 hora tarde y vos... Ok. Ya, es como por dentro, quieres putearle y dices... Okay. Es como una sonrisa reprimida. Exactamente, ya. Pero bueno, ese emoji lo vamos a poner... ¿Por qué no has avisado? Entonces, ese emoji lo vamos a poner al final del para quienes lleguen al final, pues puedan comentarlo y así alimentar el algoritmo que de todas formas funciona con algoritmos. Las redes también de John les vamos a poner, quienes lleguen aquí, vamos a poner el TikTok de John y en el último TikTok que haya posteado, pues pueden ir poniendo vengo de parte del podcast. Dale, y ahí yo siempre contesto, siempre. Chévere, John. Muchas gracias, en serio, y nos hemos tirado unas casi 2 horas. Un gusto y chao. Saludos. Oye, ¿cómo se nos pasa el tiempo en esas notas? Rapidísimo. En serio, muchas gracias.